suerte y bueno, la bienvenida también al nuevo integrante de tu equipo. Alfredo Mendoza, ¿vos lo viste jugar, Michel? No mucho. Sí, señor. ¿El abo? Sí, señor, no, lo vi jugar. ¿Cómo Miedo, se miedo, llama? número 11. Dice Alfredo Mendoza. ¿Por su edad? ¿Qué edad tiene él? ¿Qué edad tenés vos, Michel? 44. ¿Qué? Sí. Vos sos cincuentón, Alfredo. Más, Sí, yo tengo 47 y lo vi Cincuentón mucho. sos vos. Sí. Vos sos cincuentón. Sí, señor. ¿En Gracias qué a equipo Dios. mexicano jugó Michel Sánchez? Michel, ¿qué equipo jugó Alfredo en México? En México, no sé. Pero Atlas. me acuerdo el gol que le hizo Argentina de bicicleta aquí en el conoce el estadio. Holanda, no me olvidé nunca. Escuchate, Alfredo. Él ya le agregó bicicleta, ya la aplicó. Espectacular. Sí, Y algo así, ¿cómo se llama eso? Espectacular, sí. No, Vamos a llamarle así, Sí, espectacular, sí. Bicicleta, pues. Michel, conteste con seguridad. Michel Sánchez, ¿cuánto tiempo jugó Newell's? Mucho tiempo. Finalista de Soy la a 4 Copa años, ¿cuánto tiempo? Libertadores. 5 años jugó. Muy bien, vamos bien. Mis hijos nacieron en Rosario. Su hijo Así nació es en que Rosario. hay un ancla emocional en ese lugar. En Alfredo Mendoza. Hay fotos de él en el estadio de Newell's. Escuchate. ¡Epa! Muy bien, Epa. vamos bien. Michel Sánchez y todo el botichón con Alfredo Mendoza. Nos apartamos de la nostalgia y vamos al presente. Michel, Sí, señor. el campeonato termina mañana. Así es, Arturo. El torneo Apertura Cerro con derecho a jugar la próxima edición de la Copa. El 16 arranca el torneo Clausura. Así es, Arturo. Así es, con la primera fecha que asigna Olimpia de local, Riendo Nacional, General Díaz Luján Lorenzo, River 12 de octubre, Cerro Luqueño, Sol América, Guaraní y Guaireña Libertad. Hay 11 fechas donde hay 5 partidos que corresponde de local, 5 visitantes y 1 neutral, que es esta fecha, donde juegan el clásico. Sexta fecha, sí. Íntegramente la sexta fecha todos los equipos van a jugar en campo neutral. ¿Cómo se hace con el campo neutral? ¿Designa la Asociación Paraguaya la divisional o los clubes hacen el pedido? Ya en la reunión de la primera fecha donde vamos a programar la primera fecha, la idea es ya designar los estadios donde se van a jugar los partidos de la sexta fecha y ya cuando programemos más adelante esa sexta fecha, cuando le demos días, ya vamos a tener los estadios definidos. ¿Alguna verificación o los que están habilitados ya están para la clausura o hay que hacer una nueva verificación? Nosotros estamos en permanentes verificaciones a las canchas, recomendaciones, exigencias a los que estaban un poco golpeados, como para que vayan trabajando. Están viendo unas mejoras sustanciales. Lastimosamente esta sequía tampoco ayuda mucho, a pesar de tener todos los campos regadíos artificiales, pero igual falta un poco de lluvia. Aún así los equipos están haciendo un gran esfuerzo como para poder ponerse a tono y comenzar el clausura de la mejor manera, Arturo. ¿Una alternativa del estadio de Capiatá para los que quieran hacer de local ahí? ¿Neutral? Es siempre una alternativa, pero no se hizo la inspección últimamente y tampoco estamos con el tema de la estructura VAR. Se tiene que hacer la certificación al VAR, o sea, un trabajo extra que hay que realizar. También la habilitación para el tema del protocolo sanitario. El tema del libro de pase del 5 al 30 de octubre, Sí, señor. tanto tiempo, Michel, y ahí termina. Sí, porque se le da opción a los equipos que están en Copa también jugando sus partidos y los que pasen para que puedan mover sus jugadores y registrar jugadores que puedan ser refuerzos para las siguientes etapas de la Copa y también darle igualdad a los demás equipos a que puedan tener esa posibilidad. Un segundo, Michel Sánchez, director de competición. El mundialista Alfredo Mendoza te pregunta. Si eso va acorde al calendario que tiene FIFA, la apertura y el cierre del libro de pases. Eso quería Sí, considerando Alfredo que este año fue un año muy especial en cuanto a fechas, ya que la FIFA fue bastante flexible también en cuanto a la fecha que van poniendo las confederaciones y también las asociaciones miembros. Y en este caso, este pedido, este plazo que habilitó la PF está aprobado por FIFA también. Correctísimo. Está comunicado a la FIFA. Correctísimo. Muchísimas gracias. Michel, un solo adelanto, ¿verdad? Se mantiene eso durante la fase regular. Quinta fecha. La quinta fecha, sí. Ese es el único adelanto que tenemos para poder culminar el campeonato en el 2020. Sería el miércoles, o sea, la semana del miércoles 11 de noviembre, en plena fecha FIFA, ¿verdad?
en plena fecha FIFA. Solamente el día que Paraguay va a jugar su partido correspondiente a ese combo, no vamos a tener partido. Después vamos a tener partido en todos esos días. Y aprovechando el tema del calendario, para ver si no hubo algún cambio en este tiempo. Playoff, todo se define en una semana, ¿verdad? Sería cuarto de final, 23 de diciembre, el 27 semifinal y el 30 de diciembre la final. Correctísimo, esas son las fechas. Ahora, no sé si le preguntaron, o es repetitivo el hecho, son 8 partidos, primero, un solo juego. Perdón, quedan clasificados 8 y 4 partidos. 2, 1. Sí, pero hay alargue, penales directos, ¿cómo es? ¿Penales directos? No, penales directos, no, nosotros no tenemos alargue en nuestras competiciones, Artur. No, por eso no es repetitiva la pregunta de Víctor, por eso quería insistir con esto. Es, ¿a igualdad penales? A igualdad penales directamente, no hay ventajas deportivas. Ni tampoco alargue. Directamente se termina empate el partido en tiempo normal, eso se ejecutan tiros libres penales de acuerdo a las reglas de FIFA para determinar el ganador de la serie. Bueno, Y- creo que y no. pa- para dejar en- Te dicté el artículo de memoria, Arturo. Lo que va a hacer- Espera, te dedicó el artículo de memoria. ¿Eh? Te dedicó el artículo de Me memoria. está echando un cara Mitchell y lo que me está diciendo Ricardo, que yo como periodista... Te dicté el artículo de memoria. Ah, te dictó, no te dedicó. Disculpame, Michel. No, así de periodista pues me ha pensado Michel. Sí. ¿Una pregunta más? Sí, simplemente para dejar todos los puntos claros. En el tema de la clasificación a Copa se mantiene el formato, es decir, Cerro ya está, campeón del clausura, tiene derecho a fase de grupo de Libertadores y después los otros por acumulativo, y el acumulativo lógicamente hasta la fecha 11 nada más de fase regular, ¿verdad? Hasta fecha 11, así es. Y Hasta fecha 11 ahí tendremos ya la definición de los clasificados a Sudamericana también. En caso de que haya un equipo descendido matemáticamente ya en la fase regular del clausura, ese equipo tiene derecho a participar de las siguientes fases de nuestro campeonato. Y clasifica a Sudamericana solamente si es campeón de Libertadores. del torneo local. Se clasifica A Libertadores clasifica. solamente si es campeón del clausura. Michel, un punto importante es que nadie puede posponer su partido por más que tenga 4, 5, 6 en la selección. Y eso ya no correría porque no tendríamos ya fecha para jugar, especialmente teniendo en cuenta que también los equipos van a empezar a tener partidos internacionales, como ahora ya empezaron a tener partidos internacionales, y eso hace que el calendario se limite demasiado, ¿verdad? Entonces vamos a tener que jugar los partidos con los equipos, con el equipo que se disponga, ¿verdad? Seguramente se van a agregar más jugadores, eso se va a ver todavía. ¿Clásico? Porque el clásico va a ser fecha FIFA. ¿Por qué? Y porque coincide. Pero se juega. Se juega. Por más de que tengan Y sí, 4 por como eso cada uno. pregunto, que no Correcto. después nadie Sí, grite esto es lo que dice clásico. Ricardo, pero ya están todos los Está bien, documentos, Michel. Entre todos los presidentes, cuando se presentó el calendario, se manifestó de que se tenía este problema y que bueno había que jugarlo a pesar de tener más, o sea, tener la cantidad de jugadores que le permita a un equipo construir su partido. Pero como no podemos construir. Bueno, ¿cómo se hace con la divisional en esta clausura que es 11 fechas? ¿Se cortó? Sí, se venían recortando. Contigo, Luis. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o en nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia. Por eso te brindamos productos de la mejor calidad. Queremos que compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros, Lácteos Coop, el sabor de la familia. La Agrícola Sale Seguros Generales. Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377. Teléfono 609-509. ¿Está Michel o no? Sí. Michel, Señor, sí. te debo preguntar esto de clausura. Todo va muy rápido, tenemos las eliminatorias, pero antes de meternos en las eliminatorias, Olimpia Nacional, General Díaz San Lorenzo, River 12 de Octubre, Cerro Luqueño, Sol América, Guaraní, Guaireña, Libertad. Cada uno de los mencionados son locales primero. Por este calor insoportable, ¿cuáles son los horarios? ¿Va a haber programación doble? ¿En un mismo estadio decís? No, programación doble me refiero a que uno juega en un estadio, el otro juega en otro estadio, manteniendo como ahora, uno a las 17, 8 a 19:30, o se va a jugar a las 18 y a las 20, por ejemplo. Y los horarios vamos a verlo ahora. Tenemos que tener en cuenta el nuevo uso horario y también la
la temperatura reinante, yo creo que vamos a tener que empezar un poco más tarde, pero eso es algo que todavía está pendiente de resolver. Otro, el tema del 10% del público en los estadios, ¿cuándo se aprueba si es así? Porque ahora comienza el nuevo modo de vivir con el COVID, ya hay recomendaciones, queremos saber ya no se usa más fase 1, 2, 3, ya es la convivencia plena. Entonces te pregunto, ¿cómo es el tema con relación al aficionado? ¿Se manejó en la divisional o no? Todavía en la divisional no, yo todavía no participé de ninguna reunión relacionada a ese tema, Arturo, te soy sincero, y tampoco tengo instrucciones sobre el particular, más allá de lo que manifestó el presidente de la APF en entrevistas periodísticas semanas atrás, en donde manifestaba su voluntad y su idea firme de que comiencen a tenerse público en los partidos. Bueno, pero siempre pensando un 10% en caso que se dé. Un porcentaje mínimo seguramente sería lo más prudente para comenzar, ¿verdad? Pero cuándo se va a dar y cómo se va a dar, yo creo que vamos a tener después de la reunión que el presidente va a tener con el ministro de Salud de vuelta, y ahí seguramente se va a tener la cantidad de personas, y también el doctor Agustín participará de esa reunión, como para que nosotros recibamos esa instrucción y la apliquemos ya directamente a nuestro campeonato. ¿Qué participación va a tener las eliminatorias o está al margen Michel Sánchez, que soy director de competiciones de la APF? ¿Hay una participación tuya con las eliminatorias? Paraguay enfrenta a Perú el jueves. Y estamos siempre en la operativa de preparar el partido. También soy comisario FIFA, así que seguramente me va a tocar algún partido para poder controlarlo y llevar adelante la organización de parte de FIFA, pero también tenemos la operativa misma interna nuestra de APF, ¿verdad? ¿Y en cuál estás vos ahora? ¿Como para viajar o para quedarte, Michel Sánchez? Aguardando instrucciones. Y si no te designaron todavía, ¿qué pensás? ¿O ya están las designaciones? No, todavía no están, Arturo. No, disculpame, oficial FIFA se llaman ustedes, Michel. Comisario FIFA, sí. Comisario Para FIFA, no, FIFA. perdón. Hay nuevos términos, vos sabés que se van implementando nuevos términos, digo. Para Conmebol es delegado y para APF es delegado también. Pero Vos sos para delegado para la APF, delegado para la Conmebol y sos comisario FIFA para la FIFA. Sí, señor. ¿Y qué significa el comisario FIFA para la FIFA? Y es el encargado de manejar la operativa del partido, de que el responsable de que el partido se desarrolle con la normalidad y se cumplan todas las reglas de FIFA y que se cumplan todas las normas escritas para el torneo, tanto marketing, medios, Está muy bien. función médica, todo completo. Nos llamaba Fernandito Ortiz y nos decía si nosotros teníamos una persona designada, un compañero por medio, es para el partido del jueves, y le dije yo a Fernando, sí, es Víctor Villalba que va a representar a Fútbol de Grande y Monumental, y me dijo, vamos a tener todos los datos. Es uno por medio, eso se confirmó, Michel, porque Fernando nos llamaba y parece que es así. Sí, Fernando está manejando ese tema. Fernando es mi compañero de trabajo en APF, manejando bastante bien el tema como oficial de medios, tanto de APF, también es oficial de medios de Conmebol. Así que ella está manejando ese tema, Arturo, directamente. La cantidad no estoy manejando yo. No, yo, por favor, mi cariño para Fernando, sabemos, lo que estamos hablando es que es un tema que tiene que ser el torneo FIFA. Entonces la FIFA permite un medio con una persona física por medio, digo, en las eliminatorias. Permite una cantidad determinada de cronistas, y de acuerdo durante la cantidad de medios que existen en el país, eso en algunos países va a ser más fácil que otros, ¿verdad? Nosotros seguramente tenemos pocos medios comparando con lo que son Argentina y Brasil seguramente, y por eso va a ser un poco más fácil. La cantidad, yo no te puedo decir, porque ayer hubo una reunión a última hora donde se definieron esas cantidades. Claro, hay que ver, se entiende, hay que ver si va a ser limitado, como dice el niño Jorge, presidente del sitio. Sí, mismo anoche hablé con él sobre el tema. ¿Con quién? Con don Fernando. Va a ser limitado para los claro, medios que tienen los derechos radiales. Por eso es importante lo que... La presencia allí. Claro. La liberación sí, pueden transmitir sin problema a los demás colegas, pero para la presencia en estadios los que tienen los derechos. Ahí está, perfecto. Eso decía también Michel con mucha sinceridad. Sí. Bueno, Esa es la realidad, sí. Acá lo de Fernando decía Michel Sánchez, director de competiciones. Víctor. Sí, dos últimos puntos, Michel.
me voy un poco más adelante en el tiempo, si bien es cierto hay todavía muchos días para definir eso, pero atendiendo que ayer ya salió el calendario 2021 de las competencias Conmebol y observamos que la Libertadores está para arrancar el 16 de febrero. ¿Se tiene más o menos una idea preliminar de cuándo arrancaría la temporada en Paraguay en el 2021? Sí, se tiene, Víctor, estamos ya con esa planificación, pero recién vamos a darle a conocer una vez que tengamos la aprobación de la divisional. Ya tenemos cuadrado el calendario nuestro también con el calendario internacional 2021, pero todavía estamos esperando que termine el campeonato de apertura como para presentarlo a la divisional y tener esa aprobación también. Quiere decir, Miche, que hasta ahora podría plantearse el hecho de 2 campeonatos, no como ahora el clausura siguiente, sino 2 campeonatos con el tradicional modelo. 18 fechas nada más, porque son 10 equipos. Sí, pero el modelo es igual, la apertura y siempre clausura se habló de modelo. eso, Arturo. ¿Cómo? Se habló de que este campeonato, de hecho siempre se habló así, este campeonato clausura era un campeonato, un formato especial, única, de hecho en el reglamento del campeonato figura, que fue aprobado hace 2 semanas en la divisional, figura de que este campeonato clausura es solamente aplicado para este momento, pero que después se volvería ya en los formatos tradicionales. Muchísimas gracias, Michel, gracias. Sí, señor, a las órdenes siempre. Gracias, Michel Sánchez, director de competición. Cuando tenés dolor pensás en Quitadol. Quitadol Rapid, cápsulas blandas, más rápido, más efectivo, el más recordado. Quitadol Rapid es de Lasca. Los mejores tratamientos del país lo podés conseguir en EMSA Inmobiliaria. Con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones, nos encontrás en nuestra casa central de Asunción y sucursales en las principales ciudades del país. Comunicate al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada con Duracell. Preocupate menos y disfruta más. En Punto Farma trabajamos diario para mantener abastecidos nuestros puntos de ventas en todo el país. Por eso quédate en casa, puedes hacer tus pedidos a través de puntofarma.com.py y el delivery 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Ordenando entonces el panorama del torneo clausura, arranca el viernes 16 de octubre. Se juegan 11 fechas correspondiente a la fase regular, 5 partidos de local, 5 de visitante para cada uno en escenario neutral. La fase regular va a tener un solo adelanto, la 5ª fecha, correspondiente a la semana del miércoles 11 de noviembre, coincide con fecha FIFA, es decir que el clásico se va a jugar el fin de semana del domingo 15 de noviembre y ni Olimpia ni Cerro tendrán a disposición sus jugadores para esos partidos. Clasifican 8, después cuarto de final, semifinal y final. En este caso sin ventaja deportiva, directamente a penales en caso de paridad en los 90 minutos. El clausura, la temporada en Paraguay termina el miércoles 30 de diciembre este año. Vamos a hablar con Johan. Johan, ¿cómo te va? Hola amigo, buenos días, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, excelente. Johan Romaña, defensor central de Guaraní, y ahora podemos decir defensor goleador, Johan. Sí, por ahí gracias a Dios se me dio la oportunidad de poder marcar mi primer gol y muy contento con eso. Excelente, excelente. Hay que ir a buscar siempre, vos lo haces, y por eso el premio a ese sacrificio, a esa búsqueda, porque si te rendís en la primera, va a ser difícil, va a ser imposible. Me hiciste acordar, Johan, a Duarte, jugador de Cerro, que siempre iba y le tocó la última fecha, y a vos también te tocó ahora en Copa Libertadores y de buena forma. Sí, la verdad, como decía, es como todo en la vida, hay que insistir, persistir y estar siempre confiado que en algún momento Dios te va a dar la bendición de poder marcar y cumplir tu objetivo. Claro. Ayer me contaba Gustavo, Johan, que cuando hicieron un amistoso, el primero que hiciste vos, a los 15, 20 empezaste a tener problemas en los gemelos, te acalambraste, y que cada vez que se acuerdan de eso se ríen con el profesor.
Sí, fue una historia muy bonita que hasta ahora recordamos con los compañeros y me dice, ¿qué te pasó? Porque era algo muy extraño, ¿viste? De pronto por ahí estar nervioso y querer mostrar todo porque era una gran oportunidad, te juega una mala pasada, pero hoy en día, como te digo, le agradezco a Dios y a ellos y sobre todo al profe por haberme dado la oportunidad y por ayudarme a vivir este hermoso presente. Muchísimas gracias. Te habla Alfredo Mendoza. Buenas tardes, Johan. Buenas tardes, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo anda usted? ¿Usted de qué parte de Colombia es? Yo soy de Apartaba, Antioquia, un municipio cerca de ahí de Medellín. La ciudad de la eterna primavera. La ciudad de la eterna primavera. Sí, señor. Felicitaciones. Le felicito por su persistencia y por no bajar los brazos y aprovechar la oportunidad que Dios, como bien dice usted, y el fútbol se le dio en ese momento. Se fue. Vamos a retomar en minutos con Johan Romaña, uno de los destacados, sin duda soy de... Sí, vos viste todo el partido, niño. Sí, sí, una parte del juego porque justo me tocó salir de aquí, pero claro, gran parte del desarrollo del juego... Terminado Olimpia y no pude agarrar todo. Víctor seguro yo... Sí, estuve observando el partido. Sí. Para mí que entendió mal Johan el tema de la felicitación, como que lo estábamos despidiendo, por eso justo al contrario. Entendió mal, por eso vamos a tratar de retomar con el zaguero colombiano en un ratito más. Abrí tu cuenta digital en Intervisa Banco desde donde estés sin necesidad de ir hasta una sucursal con facilidad y seguridad. Podrás realizar todas tus operaciones y pagos en línea a la hora y en el lugar que quieras. Descarga la app y disfruta de ser un cliente digital Intervisa Banco, tu banco a tus órdenes. Estamos de vuelta con Johan Romaña, lo tenemos en línea. Johan, estábamos hablando de... Hola, amigo. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y a ti? ¿No extraña un poco el chontaduro usted? ¿El chontaduro? Sí. Sí. ¿Has comido? Sí, has comido. Sí, ¿cómo no? Si yo he podido vivir también y soñado en sus tierras. Si Dios permite y tengo la oportunidad de volver a Colombia, cuando regrese te traigo. Vale, espero. Están hablando en idioma colombiano. Sí. Después las otras cosas. Chontaduro es una fruta muy deliciosa que Pero tiene. él sabe quién sos vos. Él, creo que sí. Romaña, Johan, ¿vos sabés quién te habló? ¿Cómo? Bueno, tenemos que saber, porque él no se presentó. Él Sí, se presentó, Arturo, se presentó. A la puta, perdón. Seguirle vos para explicarle quién es, porque es muy joven y vos sos muy viejo. Claro, Alfredo Mendoza jugó donde vos estás jugando, jugó en Guaraní, por ejemplo, Johan. Y fue Independiente Medellín. Presentate igual, Alfredo. Con Julio Comesaña. Bueno, me presento. Contale tu rico historial. Yo también jugué en el club donde estás vos ahora. También jugué en tus tierras, en Medellín, en el Independiente de Medellín. Mi técnico fue Julio Comesaña. Uno de los compañeros fue Leonel Álvarez, por darte un nombre. Sí. Tan bonito, porque justo yo también Independiente de Medellín y el técnico que me dio la oportunidad fue el profe Leonel. No me digas. ¿Comesaña? No, Leonel Álvarez. Él le dio la oportunidad. Sí, señor, ¿Qué? que debutara en primera fue él. Qué alegría saber eso, que el fútbol nos da una oportunidad de unirnos de alguna manera. Romaña, una necesidad te obligó a llamarlo y hoy es figura en Guaraní. Sí, es increíble. La verdad que lo que pasó, Moña, es de película. Y la contás no te la cree nadie. Y fue así. Y hoy es un jugador de todo el mundo y que va a seguir creciendo, porque es un chico bárbaro, divino, con una humildad terrible. Y que sí quiere seguir creciendo. Y ¿Sabés por qué te pregunté? ¿Sabés por qué te pregunté, Gustavo? Cada vez está mejor con la pelota. Bueno, ayer le hizo gol, ya hizo un gol de cabeza.
así que es un chico que va a ir creciendo a medida que pase los días. Este es Gustavo Costa, a quien nos entrevistamos ayer, Johan Romaña. Sí, como te digo, agradecerle mucho al profe también por confiar en mí, por creer en mí, por haberme dado la oportunidad de poder jugar, de seguir aprendiendo un ser como él, con tanta experiencia. Y nada, como te digo, bendecido también con su hijo, con su cuerpo técnico, con los compañeros, mucho más que todo, que siempre me apoyan, que siempre trata de que sea mejor persona, mejor jugador y seguir por el mismo camino. Como te digo, es una bendición contar con personas tan buenas que siempre te quieren ver bien. Y nada, ha sido una experiencia muy linda, muy bonita y que quiero seguir por el mismo camino, aprovechar los momentos, vivir los momentos con responsabilidad y con mucha humildad y que llegue lo que Dios quiera. Siempre lo he dicho, en el momento de que Dios crea necesario que pase alguna cosa, Él lo va a hacer y soy fiel creyente de eso. Me parece muy bien. Tus palabras animan a que podamos seguir esperando el crecimiento futbolístico. Lo espiritual ya lo tenés bastante desarrollado, Johan. Y si tenés alguna inquietud en la parte de movimiento de central, el técnico es el más indicado, porque sus características son parecidas a las tuyas. La forma en que vas en cada pelota a disputarla. Sí, señor, por ahí siempre me trata de corregir cosas, como él bien lo dice, he tratado de mejorar mucho más con la pelota, de poder salir jugando, de ir creciendo poco a poco, aspectos que él me dice que puedo mejorar, al igual que los compañeros, y nada, como te digo, aprovechar de ser tan hermoso que día a día tratan de que yo sea mejor persona y mejor jugador y sacarle lo mejor a cada uno de ellos. Johan, hablando de lo que fueron estos partidos de Copa, te quería preguntar sobre el distinto criterio arbitral y voy a lo siguiente. Sos un jugador que entras con intensidad, que entras al límite, siempre limpio buscando la pelota. Todo se fue. Nuevamente, tiene problemas con el teléfono. Perdón, Víctor, terminó el partido. Me dijo, Solanito, ¿estamos válidos, no? Terminó River 3, San Lorenzo 3. ¿Por qué nos interesa? Porque jugaron los dos Romero y Oscar hizo uno de los goles. Esto a título informativo. El partido terminó 3-3. Los dos jugaron, Oscar y Ángel Romero, en San Lorenzo Almagro. Robert Rojas de River, ya está. Por eso no jugó el partido hoy el amistoso. Sí lo hicieron los Romero, no Robert Rojas de River, que ya está en el país. Jugadores de selección. Tu oportunidad de tener la mejor moto del país, Leopard HT 150 bicolor, luz LED, señaleros flexibles, cargador USB, tablero con iluminación LED y batería en gel. Seguinos en Facebook, @LeopardPY, Leopard, Ore, Copa y T. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Atención, llegan las nuevas salsas de Mickey. Salsa picante, chimichurri, agridulce con ají picante. 3 opciones para combinar tus platos preferidos. Con 50 años, Mickey sigue creciendo con la obligación de ser buenos. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, apostá online en apostá.la, apostala a la pasión de siempre. Con el nuevo Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, tendrás todo el poder de tu computadora de trabajo en la palma de tu mano, con un rendimiento más veloz y una pantalla infinita. No es solo un smartphone, es un powerphone. Resérvalo ya, llévate unos auriculares Bose Life de regalo. Nuevo Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra. Para más información ingresa a samsung.com/PY. Adelantate al verano hasta el domingo. Equipa tu hogar, encontrarás Aires Jan con instalación incluida para Asunción y Gran Asunción, ventiladores, generadores, congeladores y mucho más. Compra online las 24 horas en tupi.com.py, llámanos al 569-9000 o escribinos en redes sociales. La gente sabe Tupi, acordate, hasta mañana. Gran oferta de Tupi. Celso, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? Bien, Celso Cáceres, presidente luqueño. ¿La asamblea hoy? Mañana Perdón, hoy Olimpia, mañana es luqueño. Discúlpame, Celso. Mañana es la asamblea de luqueño. ¿Cómo están las cosas? Todo lo que tiene que ver con esta asamblea.
Pues la asamblea no tiene nada que ver con lo que el comité ejecutivo de Luqueño decidió. Es una asamblea que nosotros consideramos totalmente irregular, convocada por el síndico. Ya lo dijimos en su oportunidad, ya lo hemos cursado sendas notas a él con advertencias para que no persista en esa intención. Él hizo caso omiso a todo lo que le hemos dicho. Y incluso ayer sacamos una resolución que yo, incluso en mis atribuciones como presidente, tengo la potestad de suspenderle. Lo hicimos así a través de una resolución. Está suspendido él en su calidad de socio, y al ser suspendido en su calidad de socio también no puede ejercer su cargo de síndico. Entonces él se ha negado a recibir la notificación el día de ayer y hoy nuevamente con una escribana, y no obstante creo que ellos van insistiendo en hacer esa asamblea mañana. Presidente, aquí tenemos justamente la resolución. 1. Imponer al socio Juan Arnaldo Moreira Gómez la sanción de suspensión en su calidad de socio del Club Esportivo Luqueño y por ende en su cargo de síndico titular por el plazo de 15 días a partir del día de la fecha. Y el punto 2. Advertir al socio Juan Arnaldo Moreira Gómez que de persistir en este tipo de actitudes serán consideradas circunstancias agravantes para aplicar sanciones más severas que el Estatuto Social autoriza a la Presidencia y al Comité Ejecutivo. Así mismo es, porque nosotros creemos que la actuación de él está causando ya un daño institucional, ¿verdad? Debido a estas acciones irregulares que están llevando adelante, ¿verdad? Él conjuntamente con otras personas, de manera que no hacen otra cosa que causar un daño grande al club en esta situación. Es decir, así como también reza uno de los párrafos de la resolución, todo lo que se haga que en nombre del señor Juan Moreira, ustedes lo consideran nulo y sin ningún valor jurídico. Totalmente, nosotros consideramos que la asamblea que está llevando adelante el síndico carece de total de legalidad, ¿verdad? Para nosotros es totalmente ilegal, no tiene ninguna validez para el Comité Ejecutivo del Deportivo Luqueño, que ya hizo un llamado oficial para el 20 de diciembre y ya se instaló, ya hace un par de semanas atrás, se instaló incluso el Tribunal Electoral, y también estamos llevando adelante algunas acciones judiciales a fin de ordenar un poco esta situación que está causando con esta especie de caos que hay acá entre los asociados y los seguidores de nuestro club, ¿verdad? Porque hay una suerte total de desconcierto, ¿verdad? En cuanto a si tiene o no tiene validez, ¿verdad? Y te repito, esto está perjudicando enormemente al club, ¿verdad? Presidente, decía que ayer se negó a recibir la notificación el señor Moreira y que hoy lo tuvieron que hacer con una escribana, como para que él tenga la notificación en su poder. ¿Cómo cree que va a continuar esta historia? ¿Le parece que igual con esta situación ellos van a seguir adelante por más de que ya se sepa ustedes comunicaron que todo es nulo y sin ningún valor? Mire, no sé si lo van a hacer, pero todo indica que así lo están haciendo, ¿verdad? Porque tengo entendido que ellos están queriendo llevar adelante a tambor batiente, como se dice, la realización de la asamblea. Y como te repito nuevamente, esto perjudica enormemente la imagen y a la institución en sí, ¿verdad? Puesto que no tiene la potestad de hacer tal cosa tal como lo está haciendo. Yo ya lo dije en más de una ocasión, él está actuando totalmente no sé, por instrucción o por orden o por interés de un sector de socios y de seguidores de Luqueño, ¿verdad? Porque la institución está funcionando, ¿verdad? Y hay muchas contradicciones entre lo que él mismo dice y lo que
lo que él pretende, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos trabajando normalmente día a día por el club. Prueba de ello es que el club está jugando un torneo dentro de todas nuestras limitaciones y con todos los problemas que tenemos causados por esta situación. Creo que estamos sacando de a poco al equipo a una mejor posición, ¿verdad? Entonces nosotros no estamos exclusivamente a trabajar por el club, estamos en funciones y creo que estando en funciones tenemos la potestad de hacer lo que más le conviene a la institución, ¿verdad? De hecho que ahí el estatuto mismo a mí me ampara, ¿verdad?, para tomar decisiones de carácter urgente, ¿verdad?, para que el club siga funcionando, ¿verdad? Bueno, correcto, Celso. A la pregunta hecha por Víctor, yo te debo preguntar en lo futbolístico. Estamos con Celso Cáceres, el presidente de Luqueño. Hoy Luqueño enfrenta a River a las 5 de la tarde, con un calor desesperante, dicho sea de paso. La pregunta, plantel definido, se van, quiénes, ¿cómo está la cosa? Pero nosotros allá venimos trabajando hace 2 semanas más intensamente, ¿verdad? De hecho que veníamos barajando algunos nombres de quiénes quedarían, quiénes vendrían, quiénes queremos. En fin, hay varios nombres que por una cuestión de respeto a los profesionales no podemos decir todavía, pero esto se va a saber al término del encuentro de hoy o a más tardar el lunes. Seguramente el técnico va a hablar va a sacar la lista y paralelo a eso nosotros ya tenemos también conversado con algunos profesionales que estamos negociando con ellos su incorporación al club. También sabés que Pablo Lima fue a Defensor Sporting. No sé en qué club se fue, su representante me había manifestado que tenía interés de ir a un club uruguayo, ¿verdad? Porque, bueno, en realidad me dijo que iba a ir al Wander, que es su club de origen, ¿verdad? Pero no, creo que no fue así porque le habíamos solicitado a la gente de Wander que nos envíen una nota de requerimiento del pase de Lima, ¿verdad? Y ellos estaban en desconocimiento del pedido de retornar el pase al club Wander, ¿verdad? No obstante, ellos nos enviaron la solicitud y eso se hizo como corresponde por el canal que corresponde, que es de club a club y vía también asociaciones, ¿verdad? Bueno, pero fue el Defensor Sporting, ahí está Viudez, eso limpia también. Te pregunto con relación a Gaona Lugo, ¿qué pasa con el Celso? Bueno, hay una suerte de entendimiento, ¿verdad?, con su representante y el jugador y nosotros, porque él manifestó su interés de seguir con nosotros. Sin embargo, parece ser que también hay negociaciones de él para que vaya con otro club, pero no nos estamos poniendo de acuerdo un poco entre en las tres partes, ¿verdad? Espero que después de este partido de hoy podamos sacar ya algo más concreto, ¿verdad? Eso es lo que estamos esperando. Nosotros tenemos interés de que él siga, que termine el año con nosotros y bueno, a partir de ahí que si tiene otra oferta mejor seguirá, o si se puede o si es necesario, ¿verdad?, nosotros buscaremos nuevamente retenerlo si se puede, pero ahora mismo nuestro interés es que él siga con nosotros, ¿verdad? Y el día ayer manifestó a uno de los compañeros del club que él tiene el interés de seguir con nosotros, ¿verdad? Pero estamos poquito todavía en un stand-by, como se dice, a ver qué pasa mañana mismo, si es que nos ponemos de acuerdo en su ida o no, ¿verdad? Bueno, seguiremos charlando, Celso. Gracias por este tiempo, muy amable. A vos, Arturo, un abrazo a todos. Celso Cáceres, presidente de Luqueño. ¿Sabías que el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento? En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarnos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Con Misipar te da el impulso que necesitas. Hasta el 31 de octubre te ofrece crédito a tan solo 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo. Consultar requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comes y para tu lado siempre.
Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 16 años de CNT y festejamos con un 2x1 y 800 millones en premios. 350 millones salen sí o sí, 100 millones para una sola persona. 2 números, 6 grillas para ganar los pozos y más de 600 premios en efectivo. CNT por Emoy. Llegó la primavera y tu jardín lo sabe. Husqvarna te acompaña con sus desmalezadoras, cortas césped, tractores, todo para el mantenimiento y cuidado de tu jardín. Encontralos en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Llámanos al 518-0000 Husqvarna, el poder de la transformación. Perdón, renunció Juguero. Sí, en el Júbilo Iwata de la segunda división del fútbol japonés, hace un par de horas en sus redes sociales anunció su salida, su desvinculación del fútbol japonés, del Júbilo Iwata en realidad. Él conoce mucho de Juguero, pero está muy informado el niño Jorge. ¿Cómo te va, Malte? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Arturo? Un placer hablar contigo. Un saludo a la mesa. Bueno, contanos, Malte Melgarejo, sos director de comunicaciones de Olimpia, nos están diciendo, y ustedes nos llaman Olimpia, y ustedes nos llaman Olimpia. Y le dijimos, tranqui, le estamos diciendo a la audiencia, la asamblea son así, no hubo quórum primero, después sí. Contanos todo lo que está pasando en Olimpia, Malte, para todos los hinchas socios del Olimpia, contanos. Bueno, sí, por supuesto, Arturo. Nosotros ahora estamos ya en proceso, hace 40 minutos de las elecciones de las nuevas autoridades del club, que se comprenden en 4 categorías, se votan en un boletín virtual, que a través de una página certificada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, un sistema de votación moderno. 4 categorías, se vota para presidente, vicepresidente 1 y 2 en una, después miembros titulares en otra, el comité de fiscalización en la tercera y en la cuarta el Tribunal de Justicia Independiente, o el Tribunal Independiente de Justicia del club, el interno del club. De una manera muy fácil, el socio viene, presenta la cédula, se le da un link que es votaciones.clubolimpia.co.pi. Cuando está frente a la mesa que le corresponde, recibe a viva voz un PIN alfanumérico de 6 dígitos que le permite ingresar a su boletín digital. Él vota, se imprime el voto, se firma por los 3 miembros de cada mesa y va a una urna, la que solemos conocer todos, del Tribunal de Justicia, ¿verdad? Y bueno, eso va hasta las 5 de la tarde. Hay 6.900 socios aproximadamente habilitados para votar, porque recordemos que hay que cumplir con unos requisitos, ser socio con antigüedad de por lo menos un año y haber estado el día al 28 de agosto, hasta el momento que se convocó la asamblea. Son 6.900 y bueno, posteriormente de las 17 horas se procederá al recuento de votos y la proclamación, ¿verdad? Malte, al haber una sola lista, ¿con cuántos votos es presidente? ¿Con 1? Sí, es así. Es así. Malte, para entender el sistema, es semipresencial, ¿verdad? La votación, es decir, los socios tienen que presentarse en algún momento en las instalaciones del club y después se hace el proceso virtual, así sería, ¿verdad? Para presentar la cédula. Así es, lo que es un nombre técnico que se le dio al proyecto para el Tribunal Superior de Justicia Electoral, ¿verdad? La realidad es que es presencial, es decir, si lo decimos de una manera práctica, es presencial, pero sin contacto en ningún momento entre el votante y los materiales de votación. No hay ningún contacto, no hay ni un solo contacto para que vos llegues al club y accedas y procedas a ejercer tu derecho del voto, ¿verdad? Por ahí viene la mano. Perfecto, entonces para entenderlo, hay que presentarse allí con la cédula como una elección normal y ahí se te da el código y ahí empieza la parte virtual, como para evitar ese contacto. Entonces también que nos quede claro y a la gente de Olimpia que está escuchando. Quisiera agregarle preguntas. Sí, es así mismo. Malte, enseñanos algo. Es muy atípico, le dio a los compañeros. Marco Trovato pidió permiso, se le consiguió de la comisión directiva. Y el que por eso digo, el que asume es Miguel Brunote, es decir, cuando termina la votación, se dice Trovato o se dice Brunote o se dice Trovato con permiso y asume Brunote. ¿Cómo es? Yo la verdad que tengo que esperar. A mí ya me comunicó la comisión directiva, el secretario Álvaro Bilbao, ya me comunicó para preparar una reunión, o es la primera reunión de comisión directiva para esta tarde, posterior a la proclamación, ¿verdad? Entonces yo todavía no sé qué es lo que van a decidir ahí. Yo estoy encargado de la parte logística de la preparación de las reuniones de comisión directiva porque obviamente con este tema de la pandemia no se puede juntar y se tiene que realizar todo el proceso a través de Zoom, ¿verdad? Que es la plataforma que nosotros estamos usando ya para todo esto desde hace un tiempo. Entonces el tribunal declarará la lista A
como se le llama, la vaquita A ganadora, y posteriormente se reunirá la comisión directiva a hacer el proceso que tenga que hacer y tomar las decisiones que tenga que tomar hoy a la tarde, y estaremos comunicando esa decisión, ¿verdad? Claro, por eso te estamos comunicando, tenemos la red monumental satelital, nos están pidiendo mucho en interior del país también, y estamos por eso hablando con Malte Melgarejo, director de comunicaciones de Olimpia, para tener todo lo que está aconteciendo en Olimpia para capital, interior y la gente del exterior que nos siguen también. Por eso te estamos preguntando, esa reunión vía Zoom, Malte, ¿a qué hora es? Son los miembros de esta nueva comisión directiva, digamos, ¿verdad? Esta. Son los miembros de la comisión directiva proclamada minutos antes por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el Tribunal Independiente de la Olimpia, ¿verdad? Ellos van a tener, los nuevos directivos sería, o algunos repiten, la gran mayoría repiten por el periodo, pero los nuevos, los electos son los que esta tarde van a tener una reunión de comisión directiva, la primera, que ya eso sí yo te puedo adelantar que ya me solicitaron que yo prepare la plataforma para esta tarde, ¿verdad? Decía, hay cambios en la vicepresidencia incluso. ¿Y cómo es? ¿El primer vocal pasa a ser vicepresidente segundo ante el permiso de Marcos Trovato? Sí, yo tengo entendido de que hay dos opciones. Una es esa, que es una manera automática, y la otra es que hoy, por ejemplo, en la reunión de comisión puedan decidir otra cosa, ¿verdad? Según la experiencia que yo tengo ya de muchos años en Olimpia, antes de incluso estar adentro, es así. Hay dos maneras: o sube automáticamente o directamente se elige en una sesión de comisión directiva, ¿verdad? Claro, por eso te estaba preguntando lo de la Asamblea de la Olimpia, esto de la reunión que es vía Zoom. Estamos hablando de que Miguel Brunote se asume la presidencia, que creo que, discúlpame, va a ser así, por el permiso está, y se hizo público, lo hizo comunicado. El señor Miguel Cardona es vicepresidente segundo. Brunote pasa a ser presidente, Miguel Cardona va a ser vicepresidente primero, y enseñanos, o eso lo van a resolver más tarde a las opciones que vos decís, Malte Melgarejo, para la vicepresidencia segunda. Y al no haber un vicepresidente, o sea, mejor dicho, al dejar vacante un puesto de vicepresidente, normalmente podría subir el vocal número uno, o la comisión directiva podría elegir uno de sus miembros, uno de sus vocales como nuevo vicepresidente, ¿verdad? No, indistinto, va a depender exclusivamente de la decisión que puedan tomar hoy, cuando por primera vez sesionen oficialmente, ¿verdad? Por ejemplo, Pedro Balota, que era vicepresidente, va como miembro de la comisión directiva. Pongo un ejemplo, no digo que sea así. Se puede decir, bueno, el señor Balota, que ya era, vuelve acá a los cargos, uno de los vicepresidentes. Sí, pasa a ser miembro. ¿Es así, Malte? Sí, hay dos maneras: una que sea automática el vocal uno, o la otra es que ellos deciden, bueno, vamos a elegir un vocal, uno de los vocales, que son, 11, ¿verdad? Porque sí, 11 que tienen, entre los 11 elegir el vicepresidente segundo, por ejemplo. Sin problema se puede hacer eso. Son dos opciones, pero realmente yo eso no sé qué es lo que van a decidir hoy, ¿verdad? Está bien. Todavía no sé. Perdón, Malte, ¿y el vocal 1 quién es? El vocal 1, tengo entendido, si no me equivoco, que es el actual presidente en ejercicio, Juan Pechi. Ah, entonces Juan Pechi podría ser vicepresidente segundo. Sí, podría ser Juan Pechi o podría ser cualquier miembro, como te digo, ya dependiendo de directamente una decisión de ellos. ¿Se entiendes? Todo esto que estamos haciendo, reiterar la pregunta, todo lo que hacemos obedece también, no solamente en lo periodístico, sino toda la gente de Olimpia, la presidencia de Olimpia y los socios que nos están pidiendo con insistencia, y de ahí a la pregunta a Malte, que son reiterativas. Muchísimas gracias, Malte, por este tiempo, y más tarde te volvemos a molestar. Hay dos partidos hoy, y quiero que comprenda que si te volvemos a llamar a través de producción, obedece justamente a eso. Sí, por favor, si me permitís unos segundos más, Arturo, sí, claro, para explicarte lo que fue la primera etapa. Esta mañana nosotros hicimos por primera vez en la historia del club una asamblea virtual, ¿verdad? Porque esta elección de autoridades es uno de los puntos de la asamblea. La asamblea se abrió hoy a las 9:30 de la mañana con un primer llamado vía Zoom, ¿verdad? Los socios se conectaron vía Zoom, ejercieron su voto vía Zoom, sus opiniones vía Zoom, sus mociones y demás, como si fuera presencial. A las 9:30 de la mañana nos hemos llegado al quórum necesario, que como yo te dije son 6.900 personas habilitadas, tendría que haber estado más de 3.500 conectadas, ¿verdad? Como no hemos llegado, se realizó un segundo llamado, que como dice el estatuto, se puede hacer con cualquier número de socios, y ahí sí se procedió a la lectura del acta anterior.
a las mociones correspondientes y a la apertura ya de la votación que estamos en este momento hasta las 17 horas, Arturo. También una cuestión que, bueno, ante esta pandemia que es lamentable para todos, bueno, la tecnología nos vuelve a poner a prueba y lo hemos hecho sin ningún inconveniente, ¿verdad? Gracias como siempre por el tiempo, Malte. Un abrazo, señores, y a la orden para cuando necesiten. Así pasaba Malte Melgarejo con detalles de la asamblea que se está desarrollando en este momento en Olimpia. Para una desinfección de superficies, ambientes y manos, Base tiene los mejores productos para nosotros, los alcoholes en gel Base, antiséptico que elimina virus, gérmenes y bacterias. Cuidémonos con Base, un mundo de limpieza. En Asismet centralizamos tus consultas y procesos en un solo lugar. Comunicate al 288-7000 para acceder al servicio de atención al beneficiario. Asismet, sabemos lo que te hace bien. Si tienes un negocio y necesitas hacer realidad un proyecto, Credipro te da la solución a través de la FED con tan solo el 5,5% de tasa anual y 6 meses de gracia. Infórmate más llamando al 238-6001 en las redes sociales @CreditProPY. Creditpro, comprometidos contigo. Internet personal con la red de fibra más rápida por 100.000 guaraníes por mes. Ingresa a personal.com.py y consulta los nuevos barrios con cobertura. Pedí ahora el 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda, en todos los momentos de compartir buen sabor. Así como Roque Santa Cruz, disfruté de compartir el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Bueno, Asamblea del Olimpia, entonces, Brunote presidente. Sí, señor. Vicepresidente primero de Cardona. Cardona, perdón. Vicepresidente segundo podría ser Pechi, que es vocal 1, supongo que soy asambleísta. En la nueva lista automáticamente. pasa como vicepresidente, segundo. Tal cual. Hoy... Salvo que decían lo contrario en la... No, pero será así. Y el primer miembro de directiva balota. Claro, porque Perfecto. él después, Claro. presidente del sitio conoce el tema de la asamblea. Si Sí, vos tenés señor. saber asamblea, Corresponde. Alfredo, Sí, conozco. vos decime por qué yo le dije a él lo que sabía. Y porque vos conocés también. ¿Pero por qué? Porque estaba interesado. No, interesado, no. Vos no estabas interesado en que No, en el círculo. en el sistema. No, en ningún. A mí cuando me nombraron en el círculo, vocal 1, y me dijo, ¿aceptás ser vocal 1? Y yo le dije, sí, es para el círculo, no hay problema. Y ocurre que me dijo el que me llamó, el presidente del círculo, ¿sabes por qué te pregunto? Ahí yo aprendí también, porque no los años te hacen saber más ni menos. Puedes tener un joven de 18 años, 17, que sepa mucho más que vos de cosas de asamblea, Sí. porque no es lo nuestro. Sí, señor. No es lo nuestro. No es lo nuestro. Estamos en otro mundo y esto está técnicamente en otro mundo. Entonces, Ricardo se sorprendió porque yo le dije, buscar uno puede ser. Y entonces Ricardo, yo le conozco, me dijo, ¿este millón de sacó? ¿De dónde sacó? Yo, ¿viste? Que sí, es mentira, ¿verdad? Sí. No, que me corto No, con cierto. Castillo. El vocal 1 vos repetiste varias veces, por eso me llamó la atención. Por eso, está Gonzalo Orelloso, periodista argentino que cubre San Lorenzo. Juan Los Romero pasó con River 3-3, los Romero vienen para acá para sumarse a la selección. ¿Cómo te va, Gonzalo? Buenas tardes. Arturo, un abrazo grande a la distancia para vos y para todos. Un placer volver a hablar con ustedes. ¿Cómo Gracias muchísimo. Gonzalo, contanos el amistoso, independientemente del resultado, amistosos en la Argentina. ¿El campeonato arranca cuándo? ¿El 25 de septiembre? Perdón, de octubre. Está por verse. Yo creo que esta semana va a haber novedades definitivas en cuanto a eso. El 16 o el 23, es decir, el primer fin de semana después de la fecha de eliminatorias o el siguiente. Y ahí ya entramos, si quieren, en el tema, por supuesto, de Ángel y de Oscar Romero, que como bien saben, hoy a la tarde salen desde la Argentina hacia Asunción para sumarse a la selección, y habrá que ver cuándo vuelven y cómo vuelven, sobre todo desde lo físico, por desgaste y estas cuestiones típicas de un viaje con la selección de su país, o de cualquiera, en este caso de cualquier país, pensando en una supuesta reanudación del fútbol aquí en la Argentina para este fin de semana. Si están viajando el 13 o el 14 mismo para jugar el 17, por ejemplo, el sábado 17, bueno, habrá que ver si Soso los tiene en cuenta desde el arranque, siempre pensando en algo físico, ¿no? En ver cómo terminan y cómo son estos dos partidos que tenga la selección de Paraguay. Claro, por eso estamos preguntando el tema de los Romero, Oscar Ángel, que eran los dos, sabíamos los disidentes, lo que pasó, y fueron titulares y tenidos en cuenta por Berizzo para el partido ante Perú y Venezuela, Gonzalo.
Sí, por supuesto. Por eso digo, en cuanto a lo de San Lorenzo, el otro día ingresaron en el segundo partido, pero era algo que estaba previsto, que no, digamos, no tuvo que ver con la situación que ya hemos hablado incluso aquí, respecto a la lesión de Andrés Herrera, porque jugaron todo el partido. Digamos, si hubiese algún reto o alguna cuestión disciplinaria por parte del entrenador, que ni siquiera los pone o los pone un rato menos, digamos, los saca en el medio del partido, los pone un rato y los vuelve a sacar, y no lo hizo, y hoy fueron titulares. Para Soso siempre lo fueron. Ustedes lo saben mejor que yo, los conoce desde Cerro Porteño. Es algo que ya quedó en el tiempo, se han conocido imágenes en las últimas horas. Cualquier cosa, si alguien no lo vio, porque es de la jefa de prensa del club de San Lorenzo, que lo subió en su cuenta personal, a Cuerva Marce en Instagram, y lo pueden encontrar. Hay un video del entrenamiento de ayer jugando a esto que se ha puesto de moda, sobre todo en los jugadores, al foot-pong, parecido al ping-pong pero con pelota de fútbol. Bueno, Ángel y Oscar contra varios de sus compañeros a las risas y jugando en un tono absolutamente jocoso, insisto, dejando atrás lo que ha sucedido ya hace 2 semanas. Muy bien, y vos sabés que no, te hablo en términos generales para nosotros, por la albirroja, por la selección nacional, esto de Ángel, Oscar, lo que pasó y lo que viene a la selección paraguaya, eso es muy bueno, incluso en la parte emocional también de nuestros compatriotas. Gonzalo, muchísimas gracias por los informes y un saludo del aire. Gracias, aquí en Radio Monumental del Paraguay. Un placer volver a estar con ustedes, un saludo grande para todo Paraguay. Gracias, muy amable. Gonzalo Orellano, periodista argentino, cubre San Lorenzo, partido terminó 3-3. Farmacias Catedral, llega hasta vos, quedan en Casir, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Hoy, Supermercados Gran Vía y la Cooperativa Universitaria te traen 20% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito de la Cooperativa Universitaria. Supermercados Gran Vía, orgullosos de ser paraguayos. Vos que alentás, vibrás y transpirás como si estuvieras en la cancha. Proba Rexona en aerosoles, sentirte fresco y seco durante todo el día. La pasión te mueve, Rexona te protege. ¿Tienes un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Máster Agente de Western Union en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 289-1000, Nuestra Señora de la Asunción. Barcos y Rodados mejoró la fórmula en todas sus naftas para ofrecerte más octanos a mejor precio. La nueva Mega 98 es para motores más exigentes. Además, todas las naftas están controladas y certificadas por estándares internacionales. Comproba la calidad de naftas realmente mejoradas en la calidad de Barcos y Rodados. Ahora Mostaza te ofrece la opción de Car In. Haces tu pedido sin bajarte del auto y sin perderte un solo minuto de nuestro programa. Busca el cartel Car In de Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales. Shopping Mariscal, Shopping del Sol, Shopping Mariano, Shopping Pinedo y nuestro propio local sobre Mariscal López, casi Rogelio Benítez. Seguinos en redes sociales, Facebook e Instagram Mostaza Paraguay y @Mostaza _PY. Mostaza te cuida. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. ¿Sabías? Bueno, ¿por qué le dije, Ricardo? ¿Por qué dudaste de mí? No dudé, quería saber por qué sabías. Porque yo no sé. Atrevido, yo no sé, Arturo. Yo de pusiste asamblea, una cara. Porque, ¿cómo supe? Claro. Que Vocal primero puede ir a la presidencia. ¿Qué es lo que me gusta de esto? Yo no sabía, no sé. Las cosas, esta asamblea, acá no manejamos mucho nosotros. Aparte, no, él luego muy. Me llamó Néstor Melgarejo, abogado, que era presidente del círculo. ¿Vos sabés quién fue Néstor Melgarejo, abogado? No, sinceramente. Bueno, pero hay un problema acá con esto del diálogo. ¿Vos, niño? Sí, claro, el presidente del círculo. Ahí está. Expresidente del círculo. Fue presidente sí, claro. Duró sí. más que Trona. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. ¿Cuánto tiempo duró? No. Y por lo menos 20 o 30 años presidente del ciclo. Los años no. Sí. O vos en el ciclo andaba buscando por los periodos que duró Néstor Melgarejo. Un día Alborozados todos cantamos. bueno, ¿qué me tiene que...? Ah, sí, relaciones, Trona. Alborozados todos cantamos felices. Por eso se armó la gremiación de periodistas. Que fue el otro gremio que dijo, no puede ser que él sea perenne en el tiempo. Y perpetuo. Dijeron, y no. Eso es lo que quieren lograr con el gremio de jugadores. No, espera, yo sé que tu palo, pero espera un ratito. ¿Puedo terminar? Espero. Con cierta ansiedad, pero espero.
Alfredo Mendoza, ese amigo. Entonces, me dice mi Néstor, Arturo, Néstor Menejo Abogado, saludo a su hijo que Del solemos 71 frecuentar. al 86 encontré aquí. Saludo al hijo de Néstor Menegarejo Abogado que solemos frecuentar. Antes frecuentábamos socialmente. Mi cariño para él y la familia, ¿sí? Presidente en el 63, 64, 68 y después del 1971 al 86. 15 seguidos. Bueno, entonces me llamó y me dijo, pero ¿qué tiene que ver? Estamos hablando del Néstor Menegarejo Abogado. Más que Stroner duró, dije antes. No, pero aprovechó. Y ocurre, bueno, por eso es una cosa en sentido figurado, ¿no? Entonces me dijo Néstor Menegarejo Abogado, mira, Tengo un micrófono que metes un video. Ahí está. quilombo hiciste Alfredo, o sea. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vos sos muy impaciente. Está ansioso. Tercer me mira con una cara. No, me interesa el tema de la asamblea. Y entonces él sabía que yo tenía cierto arraigo. ¿Arraigo no es? No es arraigo, es la organización. Sí. Entonces me dijo, mira, ustedes manejan así el tema de la organización, de que donde vos estás van a votar por vos. En algunos casos sí, pero principalmente ahora por la ideología y por lo que uno trabaja como movimiento y por la transparencia principalmente. Que es la base fundamental que anteriormente no se tenían en el círculo. Sí, socio. Ex alumno, se recibió allí. Sí. ¿Qué año, Luis? 2018. 2018. El próximo año Lectura comprensiva. Terminó como locutor. ¿Sabías que cada compra que realizas con tu tarjeta de crédito regional acumulas puntos y que esto podés canjearlos directamente en la caja de los locales adheridos como parte de pago de tu compra? Ingresá a regional.com.py y entérate más sobre el programa de puntos regional. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram. Regional, creemos en vos. Sabemos que vos esperabas esta promo del Banco Itaú con Erimark, 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Itaú. Y hablamos de todo el equipamiento. Aprovecha hasta el 15 de octubre. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Le dije a Néstor, decime nomás que si quiero, saludo a la familia de Néstor Menegarejo Abogado, su hijo. Decime nomás, me dijo, hace vocal 1. Y yo no estoy en esta. Y no. ¿Sabes qué pasa, Arturo? Me dice, ¿entendés? Yo lo que te voy a decir, dijo Néstor Menegarejo Abogado. Si vos sos vocal 1, si yo me voy o algo pasa, está el 1-2. Pero vos podés ser presidente si es que. Le dije, no, pero lo quito. Pero allá va a tener un quilombo a mi ley. Yo no quiero presidentes renunciantes ni nada por el estilo. Yo no estoy en condiciones de asumir ningún cargo de nada. Que ya no me. Y finalmente terminó todo bien. Siguió en el cargo, él me advirtió, nomás me avisó. Claro, la Que función. ante un permiso del presidente o los vicepresidentes, el que asume inmediatamente por estatuto es el primer vocal. ¿Se entendió? Sí. Por eso, Ricardo, conocimiento de causa, le pregunté a Malte Melgarejo, Malte Melgarejo. A lo que Malte respondió en Olimpia, hay dos sistemas. Puede subir el vocal 1 a la vicepresidencia por ausencia de Marco Trovato, ¿Cómo fue tu caso? o la comisión directiva puede nombrar esta tarde al vicepresidente segundo. ¿Entendiste, Ricardo? Sí, ¿Entendiste? Sí, ahora. Porque en carne propia supe y dije lo que dije. ¿Entendiste? Agarré. Agarraste, listo. Y antes de yo el jupape ya oñón dive pa a nivel Yo ya pensé que vocal 2. ¿Qué me va a enseñar? Y antes, el tipo González Maki, fuiste vos. Síndico, pero él sí Yo subió. no soy síndico. El síndico, primero fuiste vos. No, vocal 1. Vocal 1. Sí, el que asume. Ah, perdón. No, síndico. Vocal 1. No, está desconcentrado, Alfredo. Vocal, sí. Está Ahí me desconcentrado. desconcentré. No, ¿sabes qué me está fui? desconcentrado. Quedó en offside. No, vocal 1, asume la y te voy a decir ese ante vocal 2, el impacto, mirá la leca. Ah. Esto no se lo presentaba como vocal 2 en el Festival del Lago de Pacaray, eran los hermanos Petengil. ¿Vos sabías, Luis Paredes? Sí. No sabía que se lo presentaba así, pero los conozco a ellos, los hermanos Petengil, Espera, vocal Luis 2. Paredes, vamos a terminar, vamos a comenzar bien, podemos terminar como la mierda. Pero me salió lo del primero alma. que conocen. Vos que sos cantante, Sí, señor. intérprete, tenés que saber, no me vengan nada más a decir, sí, escuché, señor, no. Ustedes tienen que interiorizarse de esto. No sabía que se lo presentaba como los hermanos Petengil, pero sí como vocal 2. No, es así, déjame terminar.
Cuando lo presenté en el festival de Pacaraí, que estaba Juan Carlos Galaverne ahí, yo acá, el escenario quedaba más a la derecha. Los que conocen el club saben. 24 de mayo, verán, ¿cómo venir el otro? Y yo, 24. ¿qué pasó, Víctor Misola? Sé los nombres de los clubes, pero no sé en cuál fue exactamente. Sí. Ya me mataste. Este es Millennial, esto viene de otro mundo. Millennial. Último, ahí está la hora. Están arriba. Sí. Allí en el último piso está la hora. Vuela. No, pero tienen una capacidad diferente. Estoy hablando de su mente. Gracias por salvarme, Alfredo. El amante de Víctor Yala es otra. Entonces estaba ahí. Rápido. Y yo dije que son lentos, güey. No. Víctor, canta hablando de No. Entonces, le dije a Jorge Casal. Claro, él le dijo Caray. Él es de la zona clara. Jorge Casal. ¿Qué es Jorge, mi hijo? Ya me mataste. Verán, Juan Carlos. Los hermanos Nacho y Carlos Petenquín en la 24, señor. Estadio Alberto Elías. ¿Cómo está el jefe? Hola, Juan Carlos. Juan Carlos. Porque me sensibilicé tanto cuando te escuché decir que vos no incidís en la formación de los equipos, que vos no tenés nada que ver en quién entra y quién sale en un equipo. Hasta casi estuve a punto de creerte. Juan Carlos. Te doy un abrazo, jefe. Muchas gracias. Ahora con Panal Seguros puedes cotizar el seguro de tu preferencia directamente desde la web. Accede al costo preferencial por autogestión, ingresa a panalseguros.com.py y sentí la confianza. Pilsen sabe que la pasión de los hinchas de Cerro y Olimpia es ilimitada, por eso se viste de sus colores con una edición limitada, acercándote a tus equipos con un código QR que te permite acceder a una web de cada club, donde podrán descargar imágenes exclusivas de los jugadores y demás premios semanales. Nueva Pilsen Olimpia y Cerro Porteño, edición limitada para tu pasión ilimitada. Pilsen, recién hecha desde 1912. La vida da muchos giros hasta que encontrás lo que te llena de verdad. En Copetrol brindamos calidad con Suprema 97 en la nafta para vehículos de alta gama y motor exigente. Sentite lleno, Copetrol, ¡vamos! Bueno, y vamos al fútbol. Después ya seguir el otro. Hubo un accidente y se Gustavito. Sí, la cuenta de Monumental, por supuesto, nuestra radio dice: urgente, informan que volcó un vehículo en el que viajaba el senador Enrique Baqueta. Ocurrió en el kilómetro 83 de la ruta 3 en la ciudad de Arroyos y Esteros. Ampliaríamos eso, estamos esperando. Bueno, por ahí no me gusta, vamos a ir a... Qué valor, muy fuerte. Con Etidol 400 aliviate rápidamente de los dolores ante los primeros síntomas como dolor de garganta, dolor de cuerpo o fiebre. Proba un Etidol y sentí alivio inmediato. El ibuprofeno de Paraguay es Etidol, Etidoles de Éticos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernández, 800 metros del viaducto kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Viví el verano más refrescante con los préstamos para piscina o quincho de Financiera del Comercio. Cuotas desde 58.500 por millón, hasta 36 meses. Para más información, comunicate al 618-8000 o visítanos en Facebook. Financiera del Comercio, el poder de hacer. Por gente que trabaja por ellos, o si fue una persona que se encontraba también transitando en la zona. Esta es la información que estamos recabando ahora. El choque, específicamente, ¿dónde ocurrió? Me llama la atención eso de que fue derivado al hospital de Villahalle. ¿No ha sido sobre la Trachaco o es en la zona de Arroyo y Estero? A nosotros nos dijeron que era en la zona de Arroyos y Estero antes. Esa es la información que nosotros tenemos aquí de Asunción y es lo más probable porque los móviles que fueron derivados son el de Limpio, K18, y el de K6, que es Mariano Roca Alonso, que es la zona más cercana. También la ambulancia que se estuvo pidiendo que se dirija al lugar era de hacia esa zona. Entonces lo más probable es que haya sido en el kilómetro 83 o 90 y esa zona de Arroyos y Estero. No, lo que me llama la atención, Cristian, es que deriven a un paciente a Villahalles, que es del otro lado del río, y no a un hospital que esté de esta parte del país. Y eso también nos llamó la atención a nosotros, pero esa es la denuncia que nosotros tenemos de lo que había manifestado la gente. Por eso te digo, ante nosotros lastimosamente tuvimos que quedar a trabajar en el lugar. Ahora se está enviando un móvil para que pueda averiguar bien la situación y poder dar datos más concretos. Ustedes saben que el tuit del cuerpo de bomberos fue la primera información que se lanzó, así que eso fue súper reciente, ocurrió hace no 20 minutos todavía antes. Tal cual, las imágenes dan cuenta, Cristian, que
el impacto fue frontal entre dos rodados que obviamente circulaban en sentido contrario y impactaron, pero muy violentamente. Es lo que podemos deducir de las imágenes, salvo que tenga algún reporte diferente de vos, Cristian. Lo que los lugareños comentaron fue que se dio un choque frontal, así como vos estás diciendo, y que posteriormente el vehículo del senador dio unas 2 vueltas y quedó otra vez en posición normal, y el vehículo negro que estaba involucrado también perdió prácticamente todo el frente. Si uno ve en la camioneta en la que se trasladaba el senador, realmente da cuenta de que fue un impacto fuertísimo, pero si ve el vehículo negro que chocó de frente, es una locura, es como que alguien haya rebanado con un cuchillo un pedazo de manteca. Se quedó sin la parte frontal. Te quiero pedir, para cerrar este contacto y agradecerte, si puedes repetir el saldo que tienen ustedes registrados. ¿Me decías, Cristian? Nosotros tenemos la información proveída por la central de alarmas de que tenemos 4 muertos en la zona. Que estarían viajando a bordo de ese vehículo negro que vemos, Cristian, es lo que se supone. Es lo que se supone, así mismo. Nosotros vamos a informar inmediatamente a través de las redes sociales de los bomberos mientras seguimos recabando información, y tener en cuenta que esto ocurrió hace 15 minutos aproximadamente, ahora acaba de ocurrir. Dentro de la camioneta blanca, Cristian, lo que mencionan es que estaba el senador y al parecer su hijo, y que ambos fueron trasladados a un hospital cercano. Sí, esa es la información que nosotros también tenemos. Ok. Cristian, te agradecemos este primer reporte, nos sirve muchísimo y seguimos en contacto, ¿le parece? Muchísimas gracias y vamos a estar ampliando en breve. Cristian Vázquez, del Cuerpo de Bomberos. Muy fuerte contrato con Telefuturo. Vos decís, Víctor, que dice el senador Baquete y su hijo en un sanatorio, y los que fallecieron son del otro vehículo. Según la información que maneja Telefuturo, que recién escuchábamos, del vehículo, estamos en radio, pero del vehículo negro que nosotros vemos en pantalla ahora en Telefuturo, serían los 4 que estaban allí, los que fallecieron. Ya, ¿cómo quedó? Y los que fallecieron son de del negro. Y el... Perdón, del blanco. No, el del blanco es del senador Baqueta. Es una camioneta. Sí, una camioneta. Pero los que murieron son del otro vehículo. Según la información que acabamos de escuchar de Telefuturo, el senador y su hijo están siendo asistidos en este momento en un hospital cercano. Primavera de buenos precios en Electrogar. Aire Tokyo Stens 12.000 BTU contado, 1.792.000 guaraníes. Ingresa a electrogar.com.py. Entrega inmediata 24 a 48 horas. Electrogar, conectados a tu comodidad. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mil Empeño, 20 arreglos de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mentovic ungüento, descongestiona, despeja y alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indufar. Tu lote propio en el centro de Ñembe, a metros de acceso sur, con empedrado, energía eléctrica, transporte, financiación propia, está 78 meses, fracción Parques del Sur. Para más información, comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Vine a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumático, con la mejor relación precio-calidad. Atalaya Seres Seguros te mima obsequiándote en otro radio con pantallita, cámara, filmadores de retroceso o parlantes para tu vehículo. Apurate, tenés tiempo hasta el 21 de octubre. Comunicate al 492-811-12 o visita la página web atalayaseguros.com.py. Atalaya Seres Seguros, a tu lado en todo momento. Control te invita a redescubrirte. Ser responsable, afrontar el presente con determinación. Creemos una sociedad más empática, solidaria y tolerante para volver a besar lo antes posible. Control, Feel Mike Fuel. Manifiesto de apoyo y desagravio al presidente Marcos Trovato presentado a la magna asamblea del Club Olimpia en el día de la fecha. Nos envía Jorge Olmedo. Así mismo. Nos envía Jorge Olmedo, que dice: manifiesto de apoyo y desagravio al presidente Marcos Trovato presentado en la magna asamblea del Club Olimpia en el día de la fecha. ¿Cómo te va, Roberto? Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Un abrazo. ¿Sabes quién te saluda por esta voz? Espera, no le diga quién sos. Saludarle al Gato Fernández sin decirle quién sos. Hola, Gato. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Súper bien. Me conociste enseguida y me alegra muchísimo, Gato. Encantado. A mí también, que estoy otra vez metido en el fútbol, porque hace rato que no te escuchaba, pero estoy contento que esté ahí en la mesa ahí con Arturo.
Te agradezco mucho. Que te vaya bien. ¿no? El cariño y el respeto de siempre. Gato, Bien, igualmente, señor. ¿qué te recordaba Alfredo y Alfredo qué te recordaba? Comenzaba primero, Gato, ¿qué te recordaba Alfredo en la selección? Y que era un jugador por la punta izquierda muy potente, era muy importante para nosotros en la selección. Lo recuerdo bien como un gran jugador. ¿Qué te recordaba Alfredo del Gato? A mí me recuerda el penal que le atajó a Jorge Aravena en el estadio, que nos dio la oportunidad de volver a un mundial. Y como esas, muchas más cosas. La de Sánchez en el mundial. La de Sánchez en el mundial, imagínate. O sea, esas cosas maravillosas que hizo, pero algunos detalles también que me ayudaron a mí, a cuidar mi dinero, por ejemplo. Yo espero todavía el asado ese que nos prometiste en algún momento. Voy a seguir esperando. Yo estaba dentro del círculo, también el codo, Hemos algunos. Cierto que no, a mí, a vos y a unos cuantos se le decía dinosaurio. Porque viste que el dinosaurio tiene la mano corta, pues no puede llegar a bolsillo. Gato, en el 89 vos jugaste la Copa América. 89, sí. ¿En Brasil? Sí, en Brasil. ¿Y vos, Gato? También jugamos, sí. Hicimos buena campaña. Al final llegamos a la liguilla final y nos quedamos ahí, ¿verdad? Había otros equipos. Creo que salió campeón Brasil, que tenían equipazo. Pero sí, hicimos buena campaña con el grupo que teníamos, todo estaba ahí. Y creo que fue una campaña muy buena. No, por eso, es para la gente más joven. Hablamos de México 86, hablamos del 89 en la Copa América de Brasil, que primero se jugó en Recife, después se jugó en Bahía, ¿te acordás? Bahía, en Bahía jugamos, la sede nuestra era Bahía. El último partido contra Brasil del grupo jugamos en Recife contra Brasil en Recife, sí. Que Paraguay ya puso un equipo alternativo. Así mismo. Manera del técnico. Perdimos. Manera del técnico. ¿Cómo? Manera del técnico. Sí. Perdimos 2-0. Perdimos 2-0. 2-0 perdimos. Romario, Bebeto. Sí, y Romario hizo el gol en la final contra Brasil en el Maracaná 1-0 para que el Brasil sea campeón, ¿te acuerdas? Brasil campeón. Jugó con Uruguay. A favor hizo. No, ¿yo qué dije? Le hizo un gol a Brasil. No, le hizo un gol a Uruguay y fue campeón Brasil. Perdón. Así fue, Gato, ¿verdad? Así fue. A nosotros nos hizo un gol también Romario. Creo que perdimos 2 o 3-0, no recuerdo. Bueno, ¿cómo está Gatito? ¿Viene? Sí, él está viniendo. Ayer habló con su hermana y le dijo que nos vemos el domingo a la noche. Digo, entonces, está viniendo. Él está con reposo, por decir así. ¿Y qué le pasó a él? Y él tiene un edema en la rodilla derecha. Él se había operado de los meniscos hace como 6, 8 años atrás. Y estaba trabajando hueso con huesos, ¿no? Anteayer creo que le pusieron una inyección para lubricar bien su rodilla y está mejor, eso te puedo decir que está mejor. Solo mañana no juega porque mañana juega su equipo, pero está mucho mejor. Y bueno, Gato, tiene que atajar el partido ante Perú, Gatito. Y ojalá, él está convencido que va a atajar ese partido, que va a jugar, ¿verdad? Está, ojalá. Mañana vamos a ver exactamente cómo está. Y bueno, mañana, y con él no se puede hablar. Sí, si le llamas, sí. ¿No atiende? Vos no le puedes decir que le estamos llamando. Mandame por un WhatsApp. Bueno, ¿qué es lo que te reía, Alfredo? Usaste tu autoridad y... No, la confianza que me permite tenerla con el Gato. Totalmente, que si te permite él. Que vos me permitís, Gato, si no lo hubiera hecho, Roberto. No hay problema, tío, tranquilo. ¿Y vos le vas a escribir ahora a él? Tengo que hablarlo con él. Y ponerle por ahí que te estamos llamando fútbol a lo grande, decirle ahora le vamos a llamar. Bueno. Ponele, por favor. Chao, Roberto. Gracias. Chao, un abrazo. Un abrazo, Gato. Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Llegamos a San Bernardino, González Jiménez está presente y te espera con todo lo mejor para tu hogar. Vení a conocer nuestra sucursal ubicada en Dr. Hassler, casi Luis Bache. Lunes a domingo de 10 a 18 horas, González Jiménez, primeros siempre. Sabores que perduran lo suficiente para que no interrumpas esas charlas sobre aquel recuerdo imborrable. El país, nuestra cultura, el fútbol, lo importante de tu vida. Conocer nuestras variedades Pantanal, Nativa, Relajante y Chía. Yerba Mate, Villar, rondas que perduran. Salud
Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijoyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Con borrón y cuenta nueva, cuotiza tus deudas de tarjetas de crédito de Visión Banco, abonando cuotas desde 33.000 guaraníes por millón y con plazo hasta 48 meses. Informate más en visionbanco.com. En Visión Banco, vos estás primero. Existe un lugar donde su descanso es más reparador, Mons Hotel. Reservas al 0673 o 21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. El deportista sabe cuál es su momento y debe obrar con criterio. Somos especialistas de construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con Constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Todos los locales de stock tienen ofertas del Club Ahorro todos los días, todas las semanas. Los precios más convenientes te lo da el Club Ahorro de Supermercados y Stock. El tema es muy sensible, vamos de a poco. ¿Audioconferencia de quién es? Chiqui Arce de ayer, y Roberto Torres tras el partido del empate. ¿Vos tuviste, Víctor, ahí? Exactamente, Arce anunció que hasta el martes libera el plantel. A partir del miércoles vuelven a trabajar ya pensando en la clausura. La primera consulta, profesora, de Víctor Villalba, Radio Monumental. ¿Qué le pareció la jugada del penal sancionado y si considera un resultado justo? Sí, fue un partido parejo. Yo creo que por momentos la rapidez del equipo de ellos, especialmente en el primer tiempo, no generó algún tipo de acercamiento, pero nada muy claro tampoco, y nosotros no pudimos tener con mucha frecuencia la pelota. Mejoramos en el segundo tiempo. Lo del penal, vi la mano, parece que fue la mano, sí, pero no vi claro tampoco el empujón a Enzo como para pensar que se pudiera marcar y no cobrar el penal, ¿verdad? ¿Cuándo es la fecha de regreso a las actividades para la clausura? Sí, el próximo miércoles, 17 horas, todos nosotros vamos a tener a partir de hoy hasta ese miércoles un poco de descanso, 4 días y medio prácticamente, para volver a los entrenamientos y prepararnos para el clausura. Y la siguiente consulta, Daniel Maciel, es si se trabajará en el club. Sí, ahí en el club, entre gimnasio, la ollita, ahora hay un pequeño descanso para el pasto de la olla, como para hacer algún tratamiento que vuelva mejor, que esté en mejores condiciones para cuando debutemos ahí en el clausura contra el Luque. Y por último, profesor, si ya tiene confirmado cuántos juveniles más se acoplarán al grupo principal. Todavía no tenemos confirmado, o sea, lo tenemos, pero vamos a pasarle mañana a los encargados del departamento de fútbol seguramente esa lista. Imagino que habrán algunos chicos nuevos, sí, pero todavía no lo puedo anunciar, pero creo que van a haber más de entre 2 o 3 chicos nuevos dentro de ese plantel de 30. ¿Cómo vio el trabajo de Marcos Cáceres, Julio Dos Santos y Nelson Nadal el día de hoy? ¿Y qué significa para usted que Nelson haya llegado a su partido siendo usted el entrenador? Todos se predispusieron mucho, se esforzaron. Marcos volvió a jugar después de mucho tiempo en su posición de lateral, en esa posición de lateral derecho. Lo hizo con mucha atención. Después en el medio, cuando pasó a jugar, creo que mantiene esa sobriedad que siempre ha tenido. Julio aprovechó el tiempo que jugó también, lo vi bien, lo vi entero, y así también Nelson, por eso terminó jugando el partido, hasta le consultamos cómo estaba y al final tuvo una pequeña molestia, pero nada muy importante. ¿Qué es lo que más destaca del equipo esta noche y sobre todo de la participación de los juveniles? Que estuvimos a punto de conseguir una victoria más, de cerrar con una victoria, pero igualmente vale porque el rival también se juega cosas importantes. Hoy Roberto puso un equipo muy rápido, muy ligero, con gente de buen pie que por muchos momentos igualó mucho el partido. Y nosotros dándole esa posibilidad a los que estaban bien, mereciendo un momento también para tener minutos para jugar, y nos vamos muy contentos por eso. La salida de Rodrigo del Valle, ¿se debió a una cuestión física o táctica? Y mirando para adelante, volver a consultarle si es que lo que pretende es poder mantener por completo el plantel y cree que cualquier eventual salida podría ser cubierta con lo que hoy tiene en el grupo alternativo inferiores.
Sí, no sé si cualquier salida, no, nosotros yo creo que hay reposición para la mayoría de las posiciones, para otras no, tenemos algunas carencias en el selectivo y también en la formativa, entonces habría que ver, pero hasta ahora no nos han dicho nada en relación a ningún tipo de futbolista y el plantel va a ser mantenido a no ser que hagamos esos pequeños cambios como decía hace rato, con los 2 o 3 chicos que van a subir de ese selectivo que está entrenando con Mingo y con Nacho. Y la primera consulta, profesor, era sobre la salida de Rodrigo del Valle. Fue táctico porque veíamos que necesitábamos otro tipo de juego, alguien que enlazara un poco entre el medio y los delanteros y por eso lo pusimos a Junior a jugar en esa posición. Con relación al formato de clausura, donde clasifican 8 a la siguiente fase y no hay ventaja para los mejores clasificados, ¿puede dar mayor posibilidad a los juveniles si se consigue una clasificación previa? No sé, vamos a ir mirando quién está bien, quién mantiene el rendimiento. Acá no importa mucho la cédula, la edad, importa el rendimiento en los entrenamientos, que sostengan eso durante los partidos. Yo creo que es un punto a favor que mantengamos la base, la mayor cantidad del grupo de trabajo en cuanto a los futbolistas, porque ya estamos acostumbrados a lo que estamos haciendo en el día a día. Y sí insisto que necesitamos crecer en 2 o 3 detalles para volvernos un equipo más fuerte todavía. ¿Qué le pareció el debut de Junior Noguera y qué se debe mejorar para la clausura? Junior muy bien, hace rato necesitaba esa oportunidad, se lesionó un poco cuando llegó, en la primera semana que llegó con nosotros y yo creo que siempre hay cuestiones por mejorar. Yo creo que en algunos momentos nos vamos un poco del partido, tenemos que mantener el ritmo, el vértigo y buscar imponernos sobre los rivales, porque cada vez también vamos a ser mejor estudiados y nos van a dificultar más poder prevalecer y ganar los partidos. Gracias por su tiempo y buen descanso, profesor. Arranca la conferencia de prensa del profesor Roberto Torres del Sportivo San Lorenzo. Primera consulta, profesores, de Víctor Villalba, Radio Monumental. ¿Qué sabor tiene este empate para ustedes? ¿Lo ven como buen resultado? Sí, la verdad que hay que respetar al último campeón que dio este torneo. Sabemos que por más que ellos hayan disputado este partido con muchos suplentes, sabemos que esos jugadores que ingresaron ahí quieren hacer su mejor trabajo. Por la situación que nosotros pasamos de ir perdiendo el partido y no poder encontrar el gol, y lo hemos encontrado con un penal, ¿verdad? Entonces, más todavía el minuto que iba, me parece que nos sentimos contentos por rescatar un punto por la situación y por la manera que se dio ahora. Te vuelvo a repetir, es un equipo que recientemente ha sido campeón y todo el mundo de ellos tiene mucha confianza y no es fácil enfrentar a un equipo de esta manera. Con algunos resultados mañana podrían cerrar la apertura en zona de descenso. ¿Qué debe cambiar para que no suceda lo mismo con San Lorenzo al finalizar el siguiente torneo? No cometer errores, mejorar en muchos aspectos que es fundamental en el fútbol, que cuando te toca la oportunidad de marcar, tenés que hacerlo. Y también entender de que es fundamental que nosotros mejoremos muchísimo del aspecto físico y lógicamente lo futbolístico, ¿verdad? Entonces crecer en esa confianza y entender de que va a ser un nuevo torneo, dejar de lado todo lo malo que se ha hecho y mejorar muchísimo y enfrentar ese primer partido como una final que van a ser 11 finales para nosotros. En el segundo tiempo se vio un mejor rendimiento de su equipo. ¿Y por qué cree que el primer tiempo no se vio a ese San Lorenzo? Yo creo que fueron dos situaciones. No es fácil jugar en un viento en contra que fue durísimo. También le costó a ellos en la segunda etapa la naturalidad que se te presenta en un partido. De momento ahora se presentó un viento muy fuerte
Eso yo creo que complicó a los dos equipos, cada uno, a nosotros en el primero y ellos en el segundo. Y también hay que entender de que encontramos mejor la sociedad de buenos toques, buenos pases y fuimos con todo a buscar. Yo creo que también la rebeldía y la actitud de mi equipo fue positiva en ese sentido de entender que había que buscar con todo ese gol para lograr el empate. ¿Se puede decir que el empate tiene sabor a triunfo? De la manera como lo hicimos, yo creo que sí, ¿verdad? Porque acá hay que rescatar varias cosas. La actitud del equipo de entender de que no podíamos perder este partido ante el último campeón y ir a buscar el empate. Lo logramos a través del penal y yo creo que es positivo porque se viene un nuevo torneo, tenemos la posibilidad de prepararnos mejor, entender que va a ser duro los 11 partidos que vamos a jugar, pero yo creo que no es lo mismo sacarle un empate al último campeón que otros partidos normales que se pueden jugar, ¿verdad? ¿Conforme con el resultado o cree que San Lorenzo mereció más? No, yo creo que en definitiva fue justo. Lógicamente nosotros desde nuestro lugar queremos más, pero yo no sé si fue tanto así para merecerlo muchísimo, porque ellos también tuvieron su chance, sus posibilidades y sí me voy contento en un aspecto que es la actitud, ¿verdad? La actitud de mis muchachos que entendieron que estos partidos hay que jugarlo de esta manera. Muchas veces por ahí no te salen las cosas como vos querés, pero la actitud no se negocia y eso es algo muy positivo que ojalá Dios quiera que podamos mejorarlo y nos ayude a crecer y a mejorar como equipo, como grupo. Gracias por su tiempo y buen descanso, profesor. Muchísimas gracias. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Teodoro Paredes, nuevo jugador de San Lorenzo. ¿Cómo te va, Teodoro? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Vino con lo que sentí, las sensaciones, lo conocer Roberto Torres, habrá pedido venir para acá. Contanos, Teodoro, Teodoro Paredes. No, además la sensación de volver a entrenar brutalmente, ¿verdad? Que hace rato ya extrañaba muchísimo eso. Y bueno, Rayadito San Lorenzo me abrió las puertas para volver a estar en ritmo, en competencia, en el ruido, entonces está una linda posibilidad y espero que sea para bien de los dos. Teodoro, ¿por cuánto tiempo el contrato con San Lorenzo? Y es contrato hasta fin de año, con posibilidad de extender 6 meses más, si después se consigue el objetivo a fin de año. O sea, en principio solo por el clausura y después veremos qué sucede para el 2021. Claro, exactamente. Sería hasta fin de año y una vez culminado se verá las dos partes si conseguimos el objetivo trazado, si no podemos hacer de ambas partes, se renovaría 6 meses más. En su momento, ¿cuánto tiempo habías coincidido con Roberto Torres? No, muchísima. Pasa él, tengo una historia con él ya de la formativa. Yo vengo a probar a Cerro Porteño, creo que por lluvia no pude probar, después volví a Caguazú, jugué, tuve una lesión, entonces no hice más, pero Roberto Torres insistió porque me dio solamente en un calentamiento, ahí me dio para cuando iba a probar con Cerro, después la lluvia no pude, y a partir de ahí Roberto me vuelve a llamar, me gusta, y ahí gracias a ello puedo estar por Cerro. Y toda la formativa, después incluso también en primera división me pudo dirigir, así que yo a Roberto le agradezco muchísimo, tengo mucho que agradecerle y aparte me llama muy bien. Es decir que tiene prácticamente que ver con toda tu formación, porque decías, tuviste la oportunidad, una lesión, él pidió otra vez que vuelvas de tu ciudad y allí empezaste en Cerro Porteño. Exactamente. Desde la sub-16 2009 que yo vengo, por una lesión yo decidí no volver, pero una insistencia del profe Roberto para conmigo me ayudó, inclusive vine, fiché por Cerro y tuve como 15 a 20 días más de recuperación y bueno, y a partir de ahí
el que hablar me enseñó muchísimo, me enseñó más allá de lo futbolístico, cómo llevar la vida acá en Asunción, que era totalmente distinta a lo que yo estaba acostumbrado allá. Bueno, todo lo mejor para vos. Ahora en San Lorenzo es probable que ya estés debutando contra General Díaz. Primera fecha del torneo Clausura. Chao, Teodoro, gracias por tu tiempo. Gracias, señor. Gracias, muy mal. Teodoro Paredes. De Mi Mamá, comedor, servicios de almuerzos diarios, caseros hechos en familia y con mucho amor. Atención personalizada con delivery incluido. Pedidos al 0981-376-388. Seguimos en nuestra página del Instagram en Comedor Mamama. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esbellala 1751 Casi Covichec o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Que el calor no te tome desprevenido. En Electroban tenemos esta super oferta para vos. Split Token de 12.000 BTU en 10 cuotas de tan solo 209.000 guaraníes. Visita nuestras redes sociales, @Electroban en Facebook y @ElectrobanPY en Instagram. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Fénix Seguros te cuidamos. ¿Sabías que con tu seguro de protección COVID-19 te cubrimos en caso de diagnóstico de coronavirus? Asegúrate desde tan solo 25.000 guaraníes mensuales. Llámanos al 729-4848. En todas las circunstancias somos tu compañero de vida. El Ron Fortín tiene nuevas etiquetas, se combina con todo. Proba el ron coco, ron limón, ron blanco, con lo que tengas. Quédate en casa, prepara y disfruta los más fáciles y ricos cócteles con Fortín. Epután de Fortimpe. Sanitarios y cerámicas Sasi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Ocibellala, pasos del viaducto de General Santos. Sanicear, proyectando juntos. En Super Espuma, sabemos que un gran somier es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Super Espuma. Envió esto Luis Cacabelos. No sé si estará escuchando. Creo que sí. Sí, escuchen. Estas son dos fotos que están en el quincho de mi granja, Paraíso Annecy, donde tu regalo sobresale y engalana este ambiente. Fuerte abrazo, mi querido Arturo. Luis Cacabelo y pone el termo de fútbol a lo grande en su granja. Vivir enamorado. El termo de fútbol a lo grande de Luis Cacabelo. Abrazo para hoy la familia. Vivir enamorado. Vivir ilusionado. Voy a ponerme a escuchar ahora. Campeón. No, ya es tarde Luis. Luis ya es tarde. Si está poniendo ahora la radio ya es tarde Luis. Por eso y pues ponen un poco cuando canta Luis Cacabelo, ponen por Vivir enamorado, vivir ilusionado, lo que pasó, pasó, de nuevo estoy de vuelta. Después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Vivir enamorado, vivir ilusionado. El espacio de ustedes, gracias. En Petrochaco seguimos con los precios bajos, acompañando las medidas de restricción sanitaria. Abrimos para vos las 24 horas, te esperamos siempre con el mejor precio y la calidad. Litro exacto Petrochaco. Wilmar abre sus puertas para la atención al público. Les esperamos en nuestros locales en el horario de siempre, lunes a viernes, 7:30 a 19 horas y sábados de 7:30 a 13 horas. Wilmar, compromiso y calidad desde 1986. Financia tu máquina casi con 0% de interés y en 5 años. Llama hoy mismo a H. Petersen 0984-521-844 o visítanos en nuestra casa central en Limpio, ruta 3, kilómetro 20, entérate de esta promo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Alfredo, tenés que dar saludos. Sí, a mi grupo Fidemundo, que anoche estuvimos. Pasé una noche maravillosa. Saludo a mi comadre y a mi compadre, Tere Red y Adolfo Jara. Un Fidemundo. Los compañeros. Perdón, fin del mundo se llama. Un Fidemundo, dijera. Pero era un Fidemundo. Y ahí nació. Un Fidemundo, dijera. Pero era un Fidemundo. Me hizo acordar Luis Cacabelo del Oasis, cuando habló del Oasis. Ese es un oasis espiritual que yo tengo cada vez que me reúno con ellos, aunque no lo diga. ¿Con fin de mundo? Sí. Un Fidemundo, dijera. Pero era un Fidemundo. ¿Y vos crees que vos estás por casualidad en esta mesa? No. Ah, bueno. Digamos,
En La Perla del Sur, en lugar para vos, a 5 minutos del centro de Encarnación, se encuentra Residencial y Comercial La Perla. Zona con luz eléctrica y calles totalmente empedradas, cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. Las auténticas toscanas son de Upisa. Prácticas de rápida cocción están riquísimas. No te quedes sin probar las toscanas Upisa en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Upisa, nutrir de sabor a tu vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, con herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández, esquina Río de Abú. Rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casimiro Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. San Cristóbal, depósito de materiales de construcción en general, alquiler de contenedores para obras y servicios de alquiler de maquinarias. Estamos sobre Sevilla, la Casa y la Victoria. Seguimos en Facebook e Instagram, teléfono 603-130 o al WhatsApp 0982-666-339. Depósito de materiales San Cristóbal. ¿Qué es? Zulma Cabina Bar para liderar el bar por la divisional honor entre la primera mujer en el mundo en acceder a esa posición, dice Ricardo. Sí, ayer estuvo en Nacional Sol de América. Ayer hice un asado y festejé. ¿Por qué eso así, vos? No, en serio. Me encantó. Mira la ironía. Pero escuché, hubo como 10 minutos de adición. Iba a ser malo, me entró en un momento, me encarnó Ricardo, pero me taparon otra la boca. Porque hubo un momento en donde estuvo, pero no estuvo. ¿Quién? Y Zulma Gómez. Lo llamó al árbitro para que quite una roja. No existía. Hubo un par de llamados y por lo menos 2 o 3 minutos de revisión extraños ayer. Bueno, se llama violencia de género, pero Alfredo. No, por eso, no pasa por ahí. Escucha. Además, Paul Benítez empieza posible roja, dice. Claro. Escucha, posible roja. Y sale doña Zulma y... Empieza con... No se entiende un huevo lo que pasa en el bar. Escándalo Leandro está haciendo. Y con él, Ricardo, ¿y vos me compartís eso, Alfredo? Yo no sé por qué le dan tanta importancia a porque sea mujer o varón. Es la capacidad la que se tiene que llevar en cuenta. No, pero él lo que está discutiendo es la capacidad. Claro, la parte técnica. La parte técnica no, es el género en sí. Ponemos otra vez. Además, Paul Benítez empieza posible roja, dice. Claro. Escucha, posible roja. Y sale doña Zulma y... Empieza con... No se entiende un huevo lo que pasa en el bar. Escándalo Leandro está haciendo. Mucho más allá de la dieta, es importante que se tome agua, 2 litros por día, dicen a 3. 3 litros tomás de verdad. Sí. A vos tomás 3. Sí. ¿Cómo podés? Y abro la boca y tomo. Mucho más allá de la dieta, es importante que se tome agua, 2 litros por día, dicen a 3. 3 litros tomás de verdad. Sí. A vos tomás 3. Sí. ¿Cómo podés? Y abro la boca y tomo. Además, Paul Benítez empieza posible roja, dice. Claro. Escucha, posible roja. Y sale doña Zulma y... Mucho más allá de la dieta, es importante que se tome agua, 2 litros por día, dicen a 3. 3 litros tomás de verdad. Sí. A vos tomás 3. Sí. ¿Cómo podés? Y abro la boca y tomo. Así, Alfredo, si no embore. A una mujer responderle de esa manera primero. Pero con una educación terrible. Educación. Eso es ser bore. No, educación terrible. No entendí muy bien, Arturo, y no quiero meter más la pata. Ya metí la pata y como vos bien me dijiste, una jugada puede fallar, pero la segunda ya tenés que cuidarte más. Tienes que cuidarte más. Sí. Tocar nomás. Alfredo Mendoza, no vayas a hacerte muy compinche de él, te aviso. No, pero... Porque acá veo que hay una bancada, que es tu bancada con él te quiere llevar hacia, te va a traer hacia él. Y te digo hoy delante de Víctor y delante de atender bien. Si logra la seducción, sí lo hará, a través de lo que él me proponga. Lo puede hacer, pero me tiene que seducir para pensar igual, claro. Coincidir. Sí. Ahora, yo tengo mi libertad de pensamiento como para poder elegir. Perdón.
qué fácil es abrir la boca y hablar. Le desafío tema de fútbol mundial, me llamo Daniel Ruiz, a Ricardo. ¿Quién va a atajar ese gol de anoche? Eso fue un golazo. Qué fácil es a Ricardo abrir la boca y hablar. Ricardo, será. Disculpe, gracias Juan Andrés. Primero, cuando esté sobrio vamos a hablar. No. Y segundo me dice, cuando, ¿qué fácil es abrir la boca? Ya te van a hablar con la boca cerrada. No puedo. Acá tengo la llave de la iglesia para Ricardo. ¿Por qué pone acá tengo la llave? No, y quiere que le haga una misa. Pero llévala a tu hermana, Es el momento para preservar a la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo. Siempre con la mejor carne 100% chequeña, Shorty Beef. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shorty-Sar. Con tus tarjetas de crédito Bancopp tenés hasta 6 cuotas sin intereses. En consultas y análisis laboratoriales. En cualquier sanatorio y o laboratorio del país. Válido hasta el 31 de diciembre. Para más información, llámanos al 325-5000. Bancopp, un banco para todos. Bueno, vamos a ir a los partidos de ayer, los partidos de hoy contigo, Luis. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py. A nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia. Por eso te brindamos productos de la mejor calidad. Queremos que compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones de los lácteos. Nos encargamos nosotros, Lácteos Coop, el sabor de la familia. La Agrícola Sede Seguros Generales. Seriedad en Seguros, Avenida Escarope 5377, teléfono 609-509. Cuando tenés dolor pensás en Quitadol. Quitadol Rapid, cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y más recordado. Quitadol Rapid de Lasca. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Nos encontrás en nuestra casa central de Asunción y sucursales en las principales ciudades del país. Comunicate al 22-84-84-5. Ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Repasando el tema de los convocados a la albirroja que están en la Major League Soccer. Hoy juegan los equipos de los dos paraguayos, mejor dicho. Alejandro Romero Gamarra del New York Red Bulls enfrenta hoy al Orlando City a partir de las 16:30, y el equipo de Gastón Jiménez, que tiene su primera convocatoria, argentino nacionalizado paraguayo, el Chicago Fire enfrenta al Montreal Impact a partir de las 19:30 hora paraguaya. Y recordando, ayer Luis Canonikov, secretario general de la APF, nos decía que no hay ningún problema para que ellos puedan venir y estar a las órdenes de Eduardo Berizzo. Ya ahora con total tranquilidad podemos confirmar que vamos a tener a disponibilidad a todos nuestros jugadores. Ya tuvimos noticias del Chicago Fire, que era el último que faltaba, así que están totalmente disponibles tanto Gastón Jiménez como Capu Romero. ¿Esto se destrabó por la propia FIFA? No, esto fueron cuestiones internas entre APF con ambos clubes, así que esta tarde estuve intercambiando comunicaciones con uno de los gerentes del Chicago Fire y al final de cuentas se solucionó todo y vamos a poder contar con los jugadores. Muy bien, tú decías, Canónico, ¿qué más agregamos? Sí, simplemente explicaba que se destrabó el tema porque pasaba por la liga. No es que los clubes se oponían a que ellos vengan, sino la propia Major League Soccer. Es la que maneja el campeonato en sí. Pero todo en orden, los dos vienen, juegan hoy, mañana ya están camino a Asunción, y lo mismo para las otras federaciones, porque hablábamos, Perú tiene 7, Venezuela también tiene varios jugadores que están militando en la Liga de Estados Unidos. Muy bien. Pechumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo ICA. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada con Duracell, preocúpate menos y disfruta más. En Punto Farma trabajamos diario para mantener abastecidos nuestros puntos de venta en todo el país, por eso puedes hacer tus pedidos a través de puntofarma.com.py y el delivery 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Abrí tu cuenta digital en Interfisa Banco desde donde estés sin necesidad de ir hasta una sucursal. Con facilidad y seguridad podrás realizar todas tus operaciones y pagos en línea, a la hora, en el lugar que quieras. Descarga la app y disfruta de ser un cliente digital. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. Rondón está en China y no va a poder venir. El de China sí. Porque China no le va a dejar salir. Él quiere venir. Pero no, China es distinto.
China no le da permiso, parece, ¿eh? Depende del club, él puede conseguir con su club para salir. Estaba escuchando ayer la última... ¿Y qué dijo? No habló, él habló un periodista que dijo que él quiere salir, él quiere venir y que va a depender del club. Y el club le dice que no viene. Pero no le dijo que no. El protocolo del país es uno, pero depende del club también. ¿Y los chinos le dejan venir? Ah, eso ya no sé. Sí, es por fecha FIFA. China está a la federación de FIFA. ¿Cuánto tenés para ver que no viene? Ojalá no venga para nosotros. No, yo hablo periodísticamente, no presión de deseo. Que no venga. Rondón no va a venir. Yo creo que los venezolanos saben. La Además lista- le pongo un colega venezolano. La a ver lista si de sabe. los venezolanos en la MLS. Cristian Cáceres Jr. está en el Red Bull Nueva York. Miguel Navarro, José Martínez Fletcher es uno de los Ángeles Galaxy, y Junior Moreno en el United. Allí están, son 2, 4, 5 que están en la liga de la MLS, en este caso venezolanos en la MLS. Bueno, y acá envía uno, no sé lo que dice, habla por Facebook. A mí llamen a que no sea de Facebook. Puede ser, pero si no me envía directo que no sea de Facebook. Saludos para Héctor Damián Díaz, hijo de nuestro amigo Flaviano Díaz. Muy bien, muchísimas felicidades a Héctor Damián Díaz. La Leopard GSX 150 certificada, económica y veloz, por eso es tu mejor opción. Contactanos al WhatsApp 0981 48 41 35 o en Facebook @LeopardPY. Leopard GSX 150, la mejor moto a tu alcance. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñambucio del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Atención, llegaron las nuevas salsas de Mickey. Salsa picante, chimichurri, agridulce con ají picante. 3 opciones para combinar tus platos preferidos. Con 50 años, Mickey sigue creciendo con la obligación de ser buenos. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Nuestra forma de vivir y cambiamos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, apostá online en apostá.la. Apostala, la pasión de siempre. Tenemos decía Víctor, de Perú 7 convocados de Venezuela, 5 de Paraguay y 2 de la MLS. De la MLS, sí señor. ¿Verdad? La federación. Cáceres Navarro, José Martínez Fletcher y Junior Moreno son los 5 afectados de la MLS. Está bien. ¿Y vos pusiste en tu Twitter ya veo? Todavía no. Podemos subir los 5. Sí, y los de Perú también. Perfecto. Los de Perú son Pedro Vallese, el arquero que juega en Orlando City. Después Alexander Callens, juega en el New York City. ¿Por qué no le pasaba después? Sí, después, a ver, aquí voy bajando la lista. Andy Polo juega en Portland Timbers. Edison Flores, DC United. Jordi Reina también juega en el DC United. Y Raúl Ruidíaz en el Seattle Sounders. Son los jugadores. Excelente. El Milian, cómo nos ayuda Arturo a tener la noticia. ¿Quién? Al tacto. Víctor. Sí, de primera. Sí, es importantísimo su. Él abrevió de vuelta. Es más millennial que Víctor o es Alfredo. No, él, no. Yo no. Por el término. Nosotros somos buche. Un chin. Con el nuevo Samsung Galaxy Note 20 Note 20 Ultra tendrás todo el poder de tu computadora de trabajo en la palma de tu mano, con un rendimiento más veloz y una pantalla infinita. No es solo un smartphone, es un powerphone. Resérvalo ya y llévate unos auriculares Boost Live de regalo. Nuevo Samsung Galaxy Note 20 Note 20 Ultra. Para más información ingresa a samsung.com/PY. Adelantate al verano, hasta mañana. Equipa tu hogar. Encontrarás Aires Jam con instalación incluida para Asunción, Gran Asunción, ventiladores, generadores, congeladores y mucho más. Compra online las 24 horas en tupi.com.py. Llámanos al 569-9000 o escribinos en redes sociales. La gente sabe Tupi. ¿Sabías que el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento? En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, como moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarnos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Millones de dólares. Yo no sé eso. Yo sé, Alfredo, un zaguero inglés que cuesta 80 millones de dólares, ¿verdad? Ese. Harry Maguire. Yo sé eso. Sí. Yo no estoy discutiendo eso. Sí. Te hace una pregunta. Perdón. Está Sergio Musela. ¿Cómo te va, Sergio? Buenas tardes. Hola, señor Arturo, ¿cómo le va? Todo muy bien. Bueno, cuéntenos, Sergio, ¿cómo es el caso de Rondón y su presencia en Venezuela? Bueno, todavía está... todavía se está esperando una decisión final sobre el tema de José Salomón Rondón, porque parece que el equipo donde está el Dalian Yinfan de China se encuentra pues
en una situación de que no lo quiere ceder por el tema de lo de la cuarentena que tiene que mantener. Son 5 días de cuarentena, que es lo que están pidiendo tanto las autoridades venezolanas como las autoridades chinas para que este jugador pueda participar en las eliminatorias, y los tiempos no dan, sobre todo porque viajar desde China hasta acá hasta Sudamérica son aproximadamente 2 días. Entonces está para no jugar contra, es decir, en este combo estamos hablando de los rivales que tiene Venezuela, Colombia y Paraguay. Se estima que no jugaría. De hecho, ni siquiera la Federación Venezolana de Fútbol ha hecho un comentario acerca de esto. Todo se ha manejado pues off the record. Por aquí se ha tratado de comentar entre varios colegas de si Rondón llegaría o no, pero si llegaría no jugaría contra Colombia, pero sí contra Paraguay. Lo que pasa es que de todas maneras no harían los tiempos, sobre todo porque hay un detalle no menor, y es que el equipo donde él está en este momento juega una instancia decisiva, y es una presión también del mismo equipo en no querer ceder al jugador para este ciclo de eliminatoria, con también la excusa que es el tema de la cuarentena obligatoria que tiene que tener este jugador para participar en estas eliminatorias. China exige una cuarentena de 14 días. Bueno, serían 5 días. Eso es lo que está pidiendo como mínimo el equipo chino, y también parte de la Federación Venezolana de Fútbol. Este es el estimado, porque los jugadores van a llegar casi que 2 o 3 días antes de los compromisos de eliminatoria. Está perfecto, Sergio. Quiere decir que Rondón no estaría para estos partidos, es decir, ya prácticamente es un hecho. Hasta este momento, este día sábado, Rondón no estaría jugando con la selección de Vinotinto esta doble fecha eliminatoria. Muchísimas gracias, Sergio. Valoramos mucho la información. Gracias. De nada, un abrazo a todos. Gracias, Sergio Musela, colega venezolano. Eso es lo que a mí me encanta. Comes y Pares en NIT Seguros te dan 10% de ahorro en todas las pólizas contratadas. Para más información, contacta al 550-300 Comes y Par, a tu lado siempre. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 16 años de CNT y festejamos con un 2x1 y 800 millones en premios. 350 millones salen sí o sí, 100 millones para una sola persona. 2 números, 6 grillas para ganar los pozos y más de 600 premios en efectivo. CNT por Emoy. Remove la tierra de la manera más fácil, correcta y profesional. Husqvarna, la marca con respaldo y garantía. Encontralos en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Llámanos al 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Para una desinfección de superficies, ambientes y manos, Base tiene los mejores productos para nosotros. Los alcoholes en gel Base, antiséptico que elimina virus, gérmenes y bacterias. Cuidémonos con Base, un mundo de limpieza. Asistmed cuenta con médicos certificados que operan a través de un call médico 288-7000 y vía WhatsApp 0971-999-950 de lunes a sábados de 8 a 20 horas. Asistmed, sabemos lo que te hace bien. Si tenés un negocio y necesitas hacer realidad un proyecto, CrediPro te da la solución a través de la FD con tan solo el 5,5% de tasa anual y 6 meses de gracia. Infórmate más llamando al 238-6001 en las redes sociales @CrediPro, PY CrediPro, comprometidos contigo. ¿Qué esperás para convertirte en un influencer vos también? Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Por solo 100.000 guaraníes, pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda, en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz, disfrutar y compartir el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Los medios internacionales anuncian que, en este caso, Cavani es nuevo jugador del Manchester United. Cavani, que hace rato estaba en varios nombres, salió del gremio, Juventus, Manchester, y ahora los medios allí hablan de esa situación. Y un detalle no menor que me marca Matías: el último gran goleador uruguayo fue Forlán en el Manchester United, y ahora la presencia de Cavani, que duró de Independiente al Manchester United. Forlán duró, Ricardo, 8 partidos, 9 en Peñarol.
Furlan, sí. Y lo sacaron. Fue la figura del Mundial 2010, elegida la figura, jugador del Mundial de 2010. Y duró 8 o 9 partidos, ¿no? Sí. Y lo sacaron, verdadero ídolo. Lo sacaron, lo destituyeron en Peñarol. Farmacias Catedral, llega hasta vos, quédate en casa y te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000, escribiros al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Hoy, Supermercados Gran Vía y la Cooperativa Universitaria te traen 20% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito de la Cooperativa Universitaria. Supermercados Gran Vía, orgullosos de ser paraguayos. Sí, llegó, tenemos la foto, vamos a poner en el Twitter, está en el Hotel de Salvador Cabaña, está filmando su registro, y ahí tenemos, ahí voy a poner niño, ¿verdad? Ahora sí, llegó, ayer incluso hablamos con el presidente de River. Vos calentás, vibrás y transpirás como si estuvieras en la cancha. Probá Rexona en aerosoles, sentite fresco y seco durante todo el día. La pasión te mueve, Rexona te protege. Tenés un giro que enviar o recibir, la forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Máster agente de Western Union en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Barcos y Rodados mejoró la fórmula de todas sus naftas para ofrecerte más octanos a mejor precio. La nueva Mega 98 es para motores más exigentes. Además, todas las naftas están controladas y certificadas por estándares internacionales. Comprobá la calidad de naftas realmente mejoradas, la calidad de Barcos y Rodados. Ahora Mostaza te ofrece la opción de Car In. Haces tu pedido sin bajarte del auto y sin perderte un solo minuto de nuestro programa. Busca el cartel Car In de Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales. Shopping Mariscal, Shopping del Sol, Shopping Mariano, Shopping Pinedo y nuestro propio local. Sobre Mariscal López, casi Rogelio Benítez. Seguinos en redes sociales, Facebook e Instagram, Mostaza Paraguay y @mostaza_PY. Mostaza te cuida. Bueno, los partidos de ayer que dejaron, ¿vos qué partido viste, niño? Lindo partido, Nacional Sol de América, 2-2 con la complicación propia de la expulsión del lado de Sol de América de Casal, no se entiende, acaba de ingresar ya a los 5 minutos una entrada durísima, expulsado. Sobre el final los dos perdonaron, 1-1, tuvieron las chances sobre el cierre Nacional y Sol de América respectivamente, pero al final terminaron el campeonato con un empate y en cierta manera mostraron el nivel a lo largo de la apertura, terminaron por mostrar de media tabla para abajo, se esperaba mucho más de ambos, terminaron bloqueándose ambos con una paridad en 2. Bueno, ¿y vos viste Cerro? Exactamente, salvo un punto sobre el final San Lorenzo. A mí particularmente me quedan dudas de la sanción del penal, estando en cancha y hasta ahora no tuve la chance de ver repetición. A mí no me parece una mano sancionable la de Marcos Cáceres. Incluso fue convocado al VAR para rever su decisión Julia Dosa, Ulises Mereles en el VAR. Y Ulises es uno de los mejores del VAR. Y se mantuvo firme. Tardaron como 4 minutos y finalmente se pateó el penal y Salgueiro empató las acciones. Bueno, digamos que de la vuelta al fútbol, el Chiqui Arce conoció solo de 2 derrotas en este torneo. Guaraní, General Díaz. Antes de la pandemia. Después no conoció de más derrotas. Solamente Chiqui Arce registra solo 2 derrotas antes del parate. Y una vez que se anuló el fútbol, ya se mantuvo invicto. Así mismo. 14 partidos. Y solo 2 empates, porque empató ante Libertad y ayer, después todo ganado. Ganó su lugar, un sitial importante Chiqui Arce con el ganar este campeonato como uno de los mejores técnicos paraguayos actualmente. Y dentro no estamos discutiendo eso, Alfredo. No, pero hay que corroborar siempre su calidad de juego, su filosofía. Que aquí nosotros preferimos técnicos extranjeros, porque ese es un problema nacional, no es un problema solo de... No, yo quería nomás llamar la atención sobre que el Nacional que hizo historia últimamente dentro de nuestro fútbol, y Chiqui Arce sin lugar a dudas es uno, principalmente él, no uno de ellos, sino principal. Muy bien, el miércoles 7 de octubre en hora de la tarde partirá rumbo a Asunción, Perú, la delegación. Se confirmó que no habrá reconocimiento del Estadio Defensores del Chaco. El vuelo no se tiene planificado para el día siguiente del partido. Con respecto a los seleccionados que militan en el anterior, se pudo confirmar que Pedro Aquino llegará hoy a disputar el encuentro de León y Mazatlán. El volante se sumará Andrés Castillo y Miguel Trauco. Él es el lateral izquierdo. Trauco. Lateral izquierdo, quien desde el jueves ya entrena bajo la orden del Tigre Gareca. Muy bien, informe de Perú. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Mala suerte, buena suerte, quién sabe. Cuento chino. Un granjero vivía en una pequeña y pobre aldea. Sus vecinos le consideraban afortunado porque tenía un caballo con el que podía arar su campo. Un día el caballo se escapó a las montañas. Al enterarse, los vecinos acudieron a consolar al granjero por su pérdida. ¡Qué mala suerte!, le decía. El granjero le respondía: mala suerte, buena suerte, quién sabe. Unos días más tarde,
el caballo regresó trayendo consigo varios caballos salvajes. Los vecinos fueron a casa del granjero, esta vez a felicitarle por su buena suerte. Buena suerte, mala suerte, quién sabe, contestó el granjero. El hijo del granjero intentó domar a uno de los caballos salvajes, que se cayó y se rompió una pierna. Otra vez los vecinos se lamentaban de la mala suerte del granjero, y otra vez el anciano granjero le contestó, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Día más tarde aparecieron en el pueblo los oficiales de reclutamiento para llevarse a los jóvenes al ejército. El hijo del granjero fue rechazado por tener la pierna rota. Los aldeanos, cómo no, comentaban la buena suerte del granjero y cómo no, el granjero les dijo, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Anthony de Bello, Sadana, un camino de oración. Chiqui. ¿Te gustó? Me gustó. Sí, muy bueno. No hay que quejarse de lo que a uno le toca. Sí, muchas relativo. Llega el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. De Mi Mamá, comedor, servicios, almuerzos diarios, caseros, hechos en familia y con mucho amor. Atención personalizada con delivery incluido. Pedidos al 0981-376-388. Seguinos en nuestra página del Instagram en Comedor Mamá. La forma más simple de tener efectivo. Realizar tus adelantos en efectivo hasta 10 millones de guaraníes y hasta 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito desde Regional Web y Regional Móvil. Ingresa a regional.com.py y entérate más sobre estos beneficios. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram. Regional, creemos en vos. Sabemos que vos esperabas esta promo de Erimark con el Banco Itaú. 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Itaú, y hablamos de todo el equipamiento para tu vehículo, todo. Aprovecha hasta el 15 de octubre Erimark, lo que la fábrica no te dio. Ahora con tu seguro de vida de Panal Seguros tenés cobertura de reembolso por gasto de sepelio. Solicita más información sobre los beneficios llamando al 0983-200-552 y sentí la confianza. Pilsen sabe que la pasión de los hinchas de Cerro y Olimpia es ilimitada, por eso se viste de sus colores con una edición limitada, acercándote a tus equipos con un código QR que te permite acceder a una web de cada club, donde podrán descargar imágenes exclusivas de los jugadores y demás premios semanales. Nueva Pilsen Olimpia y Cerro Porteño, edición limitada para tu pasión ilimitada. Pilsen, recién hecha desde 1912. La vida da muchos giros hasta que encontrás lo que te llena de verdad. En Copetrol brindamos calidad con Suprema 97 de la nafta para vehículos de alta gama y motor exigente. Sentite lleno, Copetrol. Vamos. Bueno, nos están pidiendo perdón. Hablando de pedido, desde Encarnación nos piden un saludo para el 22 de septiembre, que está de aniversario, Club 22 de septiembre, 114 años. Saludos para el 22 de septiembre. El intendente Robledo, ¿te acuerdas de él? Sí. Yo hice empresario, hicimos unos bailes en el Club 24 de septiembre de Encarnación. 22. ¿Y yo qué dije? 24. A la puta por lo que vamos a discutir, Alfredo. Bueno. 22 de septiembre de Encarnación. Vamos a discutir por 2 horas. No. 22 de septiembre, vamos a discutir por 2. 22 de septiembre de Encarnación. 22. ¿Vos de qué te reí, Luis? No, de la discusión con Alfredo. Celeste, su pero te voy a contar lo que pasó. Estábamos actuando ahí. Y yo no, el grupo que yo lo representaba. Los Foxys, la Biblia Rolón, ex Los Relámpagos. Estaba en Villa Baja, el club. Conozco. ¿Conoces? Te estoy contando lo que pasó. Tenía una gradería de cemento ese asiento. Sí. ¿Miento o verdad? Frente a IPS. ¿Miento o verdad? No, es verdad. Estaban ahí y a las 2 de la mañana el Encarnación pues está el alto y el bajo, los corsos de arriba y abajo. Y lleva a la gente de tu posición geográfica. Fuimos a parar al hotel suizo de un señor Martínez. Sí, señor. Ahí fuimos a parar. Sí, señor. Señor Martínez, ¿verdad? Sí, señor. Mitad de cuadra, ahí arriba. Así es. Muy bien. ¿Qué es lo que me mira? ¿Zona baja o zona alta? No saben qué mundo vive, perdón. Víctor Villar fue de Milenia. Atendé esta anécdota, Gustavito. ¿Sabe quién nos salvó? Y a las 2 de la mañana, terminando la noche, viene llegando el intendente Robledo. Domingo Robledo. Que dicho sea de paso, me decían, ¿cómo vio? Ella no te vaya a visitarle porque cuidado con el perro Robledo, era lo que se escuchaba. ¿Qué pasa, Alfredo? Y sí, nosotros vivimos eso. Bueno, espérate, voy a contar. Le digo, Rubín viene a darle la camioneta, tiene una Dodge o una Ford. Si viene con chofer, que vaya el que necesita. Ordenó. Ordenó. Entonces, ¿qué te dio la camioneta? A mí no me dio, él puso a disposición. Le dije a los perros, ya, puta, cuidado con el perro de Robledo. Lo único que escuchaba yo era eso. Sí. ¿Qué es lo que me mira? Estoy atento, siguiendo la historia. Estoy mintiendo. No, ¿cómo? Y
Te morí de ganas. Voy a saber, yo ya sé más o menos. ¿Ya sabes lo del canto, lo del baile? Lo del perro, no. Lo del baile, ¿sabes? No. Y a las 2 de la mañana viene Robledo y dice, quiere bailar. A la puta. Quiere, no sé si, y ya estaban todos los mayuteros ya llevando el instrumento. Había poca gente ya. Era el final de la fiesta. Y me ve. Rubí, ven acá. Ordenó. Sentado en la gradería de cemento, sí. Así como el Padeco del Cerro, chiquitita, así la. Sí. ¿Es verdad, Alfredo? Sí, señor. Donde yo mientras decime, está mi. Sí, no, está correcto. Te agradezco mucho. Él es de Encarnación, claro. Se sienta detrás, el tablero de básquetbol, el aro, el tablero. Sí. Y un señor su guardaespaldas atrás, detiene a su guardaespaldas atrás. Sí. Y él me pregunta a mí, dígame, Rubín, me dice. La puta tu cara, Gustavito, será Luis. Con Etidol 400 aliviate rápidamente de los dolores. Ante los primeros síntomas como dolor de garganta, dolor de cuerpo o fiebre, probá un Etidol y sentí alivio inmediato. El ibuprofeno de Paraguay es Etidol. Etidol es de Éticos. Dalco Seguridad en Ciudad del Este, Zaparones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Ardendares 800 metros del viaducto kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Me dice Robledo, a la puta Gustavito, lo di contigo. Viví el verano más refrescante con los préstamos para piscina o quincho de Financiera del Comercio. Cuotas desde 58.500 por millón hasta 36 meses. Para más información, comunicate al 618-8000 o visítanos en Facebook. Financiera del Comercio, el poder de hacer. Primavera de buenos precios. En Electrogar, abdominalera Evolution Crunch contado 190.000 guaraníes. Ingresar a electrogar.com.py. Entrega inmediata 24-48 horas. Electrogar conectados a tu comodidad. En Toyota se nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Y este Robledo le va a la Encarnación. Checo que puede ser un señor que explotaba el casino. No, de casino yo no, ni No, me yo no me fui al casino. No, parece que no me entendí. No. Es que no me entendí. No, de casino, de baraja, de eso yo no tengo nada que ver. Alfredo, puta, no entiende. Yo le dije porque después le pedí auxilio al gerente del casino nomás. Yo no entré tampoco en el casino. Tampoco fui. A la puta no me entendí. Contigo, Luis. Mentodic ungüento descongestiona, despeja y alivia las vías respiratorias, quemaduras de insectos, picaduras leves. Mentodic ungüento alivia y mejora. Es un producto de laboratorio Sindufar. Mili Empeño, 20 arreglos de joyas de oro y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Tulo te propone el centro de envío a metros de acceso sur. Con empedrado, energía eléctrica, transporte. Financiación propia hasta 78 meses. Fracción Parques del Sur. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. ¿Te pusiste en el Twitter? Ya está la foto de José Luis. Agradecemos la producción interna, ¿verdad? ¿Y vale, verdad? Sí. ¿O no? Sí. Moreno, José Luis Moreno. Ahí está. ¿Cómo? En tu estado está la foto también, dice. ¿Qué cosa? Capaz no se percató y subió en su estado de WhatsApp, dice. ¿Quién? Gustavito. ¿Vos? ¿Y levanté la foto colombiana? Sí, me estaba así. ¿Qué querés que haga? ¿Que baile? Contigo, Luis. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama Sur en las avenidas Afiadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumático, con la mejor relación precio-calidad. Atalaya Sara Seguros te mimia obsequiándote una radio con pantallita, cámara filmadora y de retroceso o parlantes para tu vehículo. Apurate, tenés tiempo hasta el 21 de octubre. Comunícate al 492-811-2 o visita la página web atalayaseguros.com.py. Atalaya Sara Seguros, a tu lado en todo momento. Control te invita a redescubrirte, ser responsable, afrontar el presente con determinación. Creemos una sociedad más empática, solidaria y tolerante para volver a besar lo antes posible. Control, Feel Like Feel. Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Llegamos a San Bernardino, González Jiménez está presente y te espera con todo lo mejor para tu hogar. Vení a conocer nuestra sucursal ubicada en Dr. Hasler, Casi Luis Bache, lunes a domingos de 10 a 18 horas. González Jiménez, primeros siempre. Sabores que perduran lo suficiente. Conoce nuestras variedades: Pantanal, Nativa, Relajante y Chía. Yerba Mate, Villar, Rondas que perduran. A todos los que me salen a hacer mi tal Todos los que tienen guardado su número. Y entonces viene y me dice Robledo, ¿te interesa vos? Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. Ana Tony Mura. Me dice, Rubí, señor,
¿qué música Stroner y yo, la música para los dos igual? Lo que nos puede, no es dedicar, uso una palabra. Solamente a 2 personas se le puede dedicar, una palabra dedicar. No, para nada, Gustavito. La misma música para Stroner y para mí. A la puta. Y yo inocentemente le digo, selección de polka. ¡No! El Robledo, intendente de Canadá. Tenía un saco negro, era y después me dice, característico de su ser. Me dice, alborozado, pedana. Solamente a 2 personas puede dedicarse a una sola música, me dijo. ¿Y tapó apostado que no le pusiste? No, o va a seguir o sigo yo. Ah, no. Y entonces después me dice Alfredo Mendoza, Juan Canacero, yo le digo, viene uno de los perros y me dice, Colorado, decime. Y yo le dije, Colorado, no. Vende Luis. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijoyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Visión Banco presenta a Vivi, tu nueva asistente virtual. Ella va a responder todas las consultas que tengas en tiempo real ingresando a la web visionbanco.com. Allí vas a ver una ventanita de chat donde vas a poder hacer tus consultas en Visión Banco. Vos estás primero. Existe un lugar donde su descanso es más reparador, Mons Hotel. Reservas al 0673-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. ¿Terminó lo vi o falta? Y vendémoslo y ya pues ya terminamos. El deportista busca en su momento debe obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. 09868-17954. Invertí seguro, invertí con Constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Todos los locales de stock tienen ofertas del Club Ahorro todos los días, todas las semanas. Los precios más convenientes te lo da el Club Ahorro de Supermercados Stock. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral. Acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cebollera 1751 Casi Bichec o llámenos al 729-6060 Fleming. Y me dice, para terminar, y viene el otro y me dice, y él me dice a mí. ¿Quién? El intendente Robledo. Que la gente tiene que saber. Domingo, manda más total de Encarnación y alrededores. Sí, señor. Stroner y yo, una sola música para nosotros, la misma música, General Stroner me dice. Y el grupo ya estaba yéndose. Y no sabía los Foxy, General Stroner. Y le dije, nos vamos todos adentro, carajo. Y viene Cacho Fornelli, mi amigo y hermano Cacho de Achan, el micrófono, y Tarea. ¿Cómo le llama eso? Tararea, ronronea, tararea. El tiempo que no era Stroner, vos. No, yo no. Ese hace. Yo soy disléxico, pero bueno, toma la letra. No te estoy exigiendo, Alfredo. Hacemos. Y eso no salvo. Y soy disléxico, y eso no salvo. General Stroner de tu artillero, corazón de acero de mi Paraguay. A la puta, cuidado, Alfredo. ¿Qué programa es este? Tercero. Soy disléxico, te voy a cambiar. Para mí no es Fábrega, es Fráguegas. Acordate que soy disléxico. Me dijo la doctora, la señora Hemper, profesora. Sí. Usted es disléxico, yo soy disléxico. Si cambio el orden de la palabra, ya va a entender. Y ahora tenemos a Michel Sánchez. Tercer programa tuyo. Tercer programa. Mente, cuerpo y espíritu. Sí, señor. ¿Quiere cortar ya? No, ya. Michel, sí, señor. El campeonato termina mañana. Así es, Arturo. El torneo Apertura Cerro con derecho a jugar la próxima edición de la Copa. El 16 arranca el torneo Clausura. Así es, Arturo. Así es, con la primera fecha que asigna Olimpia de local, Reguindo Nacional, General Díaz Luján Lorenzo, River 12 de octubre, Cerro Luqueño, Sol América, Guaraní y Guaireña Libertad. Hay 11 fechas donde hay 5 partidos que corresponde de local, 5 visitantes y 1 neutral, que es sexta fecha, donde juegan el clásico. Sexta fecha, sí. Íntegramente la sexta fecha todos los equipos van a jugar en campo neutral. ¿Cómo se hace con el campo neutral? ¿Designa la Asociación Paraguaya la divisional o los clubes hacen el pedido? Ya en la reunión de la primera fecha vamos a donde vamos a programar la primera fecha. La idea es ya designar los estadios donde se van a jugar los partidos de la sexta fecha, y ya cuando programemos más adelante esa sexta fecha, cuando le demos días, ya vamos a tener los estadios definidos. ¿Alguna verificación o los que estén habilitados ya están para la clausura o hay que hacer una nueva verificación?
Nosotros estamos en permanentes verificaciones a las canchas, recomendaciones, exigencias a los que estaban un poco golpeados, como para que vayan trabajando. Están viendo unas mejoras sustanciales. Lastimosamente esta sequía tampoco ayuda mucho, a pesar de tener todos los campos regadíos artificiales, pero igual falta un poco de lluvia. Aún así los equipos están haciendo un gran esfuerzo como para poder ponerse a tono y comenzar el clausura de la mejor manera, Arturo. ¿Una alternativa al estadio de Capiatá para lo que quieran hacer de local ahí? ¿Neutral? Es siempre una alternativa, pero no se hizo la inspección últimamente. Y tampoco estamos con el tema de la estructura VAR. Se tiene que hacer la certificación al VAR, o sea, un trabajo extra que hay que realizar. También la habilitación para el tema de protocolo sanitario. ¿El tema del libro de pase del 5 al 30 de octubre? Sí, señor. ¿Tanto tiempo, Michel, y ahí termina? Sí, porque se le da opción a los equipos que están en Copa también jugando sus partidos y los que pasen para que puedan mover sus jugadores y registrar jugadores que puedan ser refuerzos para las siguientes etapas de la Copa, y también darle igualdad a los demás equipos a que puedan tener esa posibilidad. Un segundo, Michel Sánchez, director de competición. El mundialista Alfredo Mendoza te pregunta. Si eso va acorde al calendario que tiene FIFA, la apertura y el cierre del libro de pases. Eso quería considerando, Alfredo, que este año fue un año muy especial en cuanto a fechas, ya que la FIFA fue bastante flexible también en cuanto a la fecha que van poniendo las confederaciones y también las asociaciones miembros. Y en este caso, este pedido, este plazo que habilitó la PF está aprobado por FIFA también. Correctísimo. Está comunicado a la FIFA. Correctísimo. Muchísimas gracias. Michel, un solo adelanto, ¿verdad? Se mantiene eso durante la fase regular. Quinta fecha. La quinta fecha, sí. Es el único adelanto que tenemos para poder culminar el campeonato en el 2020. Sería el miércoles, o sea, la semana del miércoles 11 de noviembre, en plena fecha FIFA, ¿verdad? En plena fecha FIFA. Solamente el día que Paraguay va a jugar su partido correspondiente a ese combo, no vamos a tener partido. Después vamos a tener partido en todos esos días. Y aprovechando el tema del calendario, para ver si no hubo algún cambio en este tiempo. Playoff, todo se define en una semana, ¿verdad? Sería cuarto de final, 23 de diciembre, el 27 semifinal y el 30 de diciembre la final. Correctísimo. Esas son las fechas. Ahora, no sé si le preguntaron, o es repetitivo el hecho, son 8 partidos, primero, un solo juego. Perdón, quedan clasificados 8, 4, 2, 1. Sí, pero hay alargue, penales directos, ¿cómo es? ¿Penales directos? No, penales directos, no, nosotros no tenemos alargue en nuestras competiciones, Arturo. No, por eso no es repetitivo la pregunta de Víctor, por eso quería insistir con esto. ¿A igualdad penales? A igualdad penales directamente, no hay ventajas deportivas. Ni tampoco alargue. Directamente se termina empate el partido en tiempo normal. Eso se ejecutan tiros libres penales de acuerdo a las reglas de FIFA para determinar el ganador de la serie. Bueno, te dicté el artículo de memoria, Arturo. Te dedicó el artículo de memoria. Te dedicó el artículo de memoria. Me está echando un cara, Michel, y lo que me está diciendo Ricardo, que yo como periodista... Te dicté el artículo de memoria. Ah, te dictó, no te dedicó. Disculpame, Michel. No, así de periodista pues me ha pensado, Michel. Sí. ¿Una pregunta más? Sí, simplemente para dejar todos los puntos claros. En el tema de la clasificación a Copa se mantiene el formato, es decir, Cerro ya está, campeón del clausura, tiene derecho a fase de grupo de Libertadores, y después los otros por acumulativo, y el acumulativo lógicamente hasta la fecha 11 nada más de fase regular, ¿verdad? Hasta fecha 11, así es. Hasta fecha 11, ahí tendremos ya la definición de los clasificados a Sudamericana también. En caso de que haya un equipo descendido matemáticamente ya en la fase regular del clausura, ese equipo tiene derecho a participar de las siguientes fases de nuestro campeonato. Y clasifica a Sudamericana solamente si es campeón del torneo local. Se clasifica a Libertadores solamente si es campeón del clausura. Michel, un punto importante es que nadie puede posponer su partido por más que tenga 4, 5, 6 en la selección. Y eso ya no correría porque no tendríamos ya fecha para jugar, especialmente
teniendo en cuenta que también los equipos van a empezar a tener partidos internacionales, como ahora ya empezaron a tener partidos internacionales, y eso hace que el calendario se limite demasiado, ¿verdad? Entonces vamos a tener que jugar los partidos como con los equipos, con el equipo que se disponga, ¿verdad? Seguramente se van a agregar más jugadores, eso se va a ver. Te debo preguntar esto del clausura, todo va muy rápido, tenemos las eliminatorias, pero antes de meternos en las eliminatorias, Olimpia Nacional, General Díaz San Lorenzo, River 12 de Octubre, Cerro Luqueño, Sol América, Guaraní, Guaireña, Libertad. Cada uno de los mencionados son locales primero. Por este calor insoportable, ¿cuáles son los horarios? ¿Va a haber programación doble? ¿En un mismo estadio decís? No, programación doble me refiero a que uno juega en un estadio y el otro juega en otro estadio, manteniendo como ahora, uno a las 17, 8 a 19:30, o se va a jugar a las 18 y a las 20, por ejemplo. Y los horarios vamos a verlo ahora. Tenemos que tener en cuenta el nuevo horario y también la temperatura reinante. Yo creo que vamos a tener que empezar un poco más tarde, pero eso es algo que todavía está pendiente de resolver. Otro, el tema del 10% del público en los estadios, ¿cuándo se aprueba si es así? Porque ahora comienza el nuevo modo de vivir con el COVID, ya hay recomendaciones, queremos saber ya no se usa más fase 1, 2, 3, ya es la convivencia plena. Entonces te pregunto, ¿cómo es el tema con relación a los aficionados? ¿Se manejó en la divisional o no? Todavía en la divisional no, yo todavía no participé de ninguna reunión relacionada a ese tema, Arturo, te soy sincero, y tampoco tengo instrucciones sobre el particular, más allá de lo que manifestó el presidente de la APF en entrevistas periodísticas semanas atrás, en donde manifestaba su voluntad y su idea firme de que comiencen a tenerse público en los partidos. Bueno, pero siempre pensando un 10% en caso que se dé. Un porcentaje mínimo seguramente sería lo más prudente para comenzar, ¿verdad? Pero cuándo se va a dar y cómo se va a dar, yo creo que vamos a tener después de la reunión que el presidente va a tener con el ministro de Salud de vuelta, y ahí seguramente se va a tener la cantidad de personas, y también el doctor Agustín participará de esa reunión, como para que nosotros recibamos esa instrucción y la apliquemos ya directamente a nuestro campeonato. ¿Qué participación va a tener en las eliminatorias o está al margen Michel Sánchez, que soy director de competiciones de la APF? ¿Hay una participación tuya con la eliminatoria? Paraguay enfrenta a Perú el jueves. Y estamos siempre en la operativa de preparar el partido. También soy comisario FIFA, así que seguramente me va a tocar algún partido para poder controlarlo y llevar adelante la organización de parte de FIFA. Pero también tenemos la operativa misma interna nuestra de APF, ¿verdad? ¿Y cuál estás ahora? ¿Como para viajar o para quedarte, Michel Sánchez? Aguardando instrucciones. ¿Y si no te designaron todavía, qué pensar o ya están las designaciones? No, todavía no están, Arturo. No, disculpan, ¿oficial FIFA se llaman ustedes, Michel? Comisario FIFA, sí. Comisario FIFA, no, perdón. Hay nuevos términos, vos sabés que se van implementando nuevos términos, digo. Para Conmebol es delegado y para APF delegado también. Vos sos delegado para la APF, delegado para la Conmebol y sos comisario FIFA para la FIFA. Sí, señor. ¿Y qué significa el comisario FIFA para la FIFA? Y es el encargado de manejar la operativa del partido, de que el responsable de que el partido se desarrolle con la normalidad y se cumplan todas las reglas de FIFA y que se cumplan todas las normas escritas para el torneo, tanto marketing, medios, está muy bien, función médica, todo completo. Nos llamaba Fernandito Ortiz y nos decía si nosotros teníamos una persona designada, un compañero por medio, es para el partido del jueves, y le dije yo a Fernando, sí, es Víctor Villalba que va a representar a Fútbol de Grande y Monumental, y me dijo, vamos a tener todos los datos. Es uno por medio, eso se confirmó, Michel, porque Fernando nos llamaba y parece que es así. Sí, Fernando está manejando ese tema. Fernando es mi compañero de trabajo en la APF, manejando bastante bien el tema como oficial de medios, tanto de APF, también es oficial de medios de Conmebol. Así que ellos están manejando ese tema, Arturo, directamente. La cantidad no estoy manejando yo. No, yo, por favor, mi cariño para Fernando, sabemos, lo que estamos hablando es que es un tema que tiene que ser el torneo FIFA. Entonces la FIFA permite un
un medio, una persona física por medio, digo, en las eliminatorias? Permite una cantidad determinada de cronistas, y de acuerdo durante la cantidad de medios que existen en el país, eso se va en algunos países va a ser más fácil que otros, ¿verdad? Nosotros seguramente tenemos pocos medios comparando con lo que son Argentina y Brasil seguramente, y por eso va a ser un poco más fácil. La cantidad, yo no te puedo decir porque ayer hubo una reunión a última hora donde se definieron esas cantidades. Claro, hay que ver, se entiende, hay que ver si va